Buenas noches y bienvenidos a El Gato al Agua. Ayer fue un día especial para nosotros, para Intereconomía. Era un día en el que les pedimos su ayuda. Entre otras cosas, les pedíamos su colaboración, que nos ayudasen, muy al estilo norteamericano, estadounidense, donde ya lo tienen muy normal. Muchos medios de comunicación se financian, sufragan, por ejemplo, el pago de sus nóminas, el poder pagar la señal para que su señal llegue a todos los hogares, el pago a los proveedores, a las agencias de noticias, bueno, en fin, los gastos corrientes que tiene una televisión en Estados Unidos es normal que pidan la ayuda a su audiencia. Y nosotros también hemos sido pioneros en esto, nos hemos visto obligados a hacerlo. Así que les damos las gracias, porque es que encima, aunque solo nos hubiese ayudado una persona, desde luego ya nos hubiésemos sentido francamente satisfechos. Pero es que la respuesta de los espectadores, de todos ustedes, fue absolutamente abrumadora. Lo que sí que les pido es que no descansemos aquí, porque hay que seguir adelante. Porque queremos seguir siendo Intereconomía. Queremos seguir siendo los defensores de la libertad. Les pedimos su ayuda para luchar por el futuro de nuestros hijos. Para luchar por un modelo de sociedad concreto, el que muy probablemente ustedes compartan, el que nosotros defendemos, sin tapujos. Lo tenemos colgado en nuestra página web, en un ideario. Pocos medios de comunicación tienen un ideario que proclaman a los cuatro vientos. Eso no está reñido, evidentemente, con la pluralidad que nos gusta tener aquí para enfrentar, confrontar las ideas. Pero tenemos claro por lo que luchamos y por lo que lo vamos a seguir haciendo, por la libertad y por unos valores concretos por los que les pedimos que nos ayudasen. Así que gracias por su abrumadora ayuda en el programa de ayer. La actualidad del día viene marcado por diversos asuntos. En primer lugar, el CIS, hoy se ha conocido la encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas, deja unos titulares principales, lo van a ver en sus pantallas, baja el Partido Popular por primera vez desde las elecciones de junio del año pasado, sube por contra el Partido Socialista y Ciudadanos y Podemos se mantiene estancado. Esto, digamos, algunos analistas políticos lo han interpretado como un respiro a Susana Díaz en plena carrera, digamos, electoral por la Secretaría General del Partido Socialista. Unas primarias que están siendo a cara de perro. Hay acusaciones e insultos de todo tipo, como por ejemplo la de una fina Pedro Sánchez, que acusaba de mafiosa a la gestora. Tenemos la obligación de seguir en la lucha, porque ahora, por desgracia, estamos asistiendo a un espectáculo bochornoso de una gestora que va a pasar a la historia por sus prácticas mafiosas. Bueno, palabras de Pepe Vélez, alcalde de Calasparra, en Murcia. Tenían la respuesta inmediata en Eduardo Madina, sanchista de pro, que vía Twitter decía lo siguiente y contestaba así a esta persona que calificaba como mafiosa a la gestora socialista. Vamos a ver lo que decía Eduardo Madina. En espera de la inmediata desautorización de las barbaridades de José Vélez y de Ábalos por parte de su candidato y compañero de tribuna. Así están los ánimos en el Partido Socialista. El tercer candidato en discordia hacia esa Secretaría General lanza el siguiente mensaje, atención: de seguir así el Partido Socialista con ese choque de trenes entre los sanchistas, digamos, y los susanistas, el PSOE podría acabar desapareciendo. Ya ha pasado a otros partidos. No está escrito que no nos pueda pasar a nosotros. No está escrito que el PSOE no pueda desaparecer si seguimos haciendo las cosas mal. Bueno, y vamos a hablar un día más del lío en la Fiscalía. Atención, porque el fiscal anticorrupción sí quiso apartar a los fiscales del caso Lezo, esa investigación contra la corrupción del canal Isabel II y que, entre otros, ha hecho que el juez haya dictaminado prisión contra el expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González. La prueba, o lo prueba un decreto que se firmó el pasado 18 de abril, justo un día antes de que saltase la operación contra la detención de Ignacio González. En ese documento hablaba de la premura de tiempo para designar a otros fiscales en el caso. Lo están viendo en sus pantallas. En ese documento, además, decía que el fiscal anticorrupción no les quitó por falta de tiempo. Así de claro, es decir, el señor Mosch ha mentido, ya que en las últimas semanas negó en varias ocasiones su intención de relevar a los fiscales del caso. Lo escucharán. Esta noche nos vamos a preguntar si es posible mantener en el cargo al fiscal anticorrupción, una figura tan importante en nuestro país, España, que está azotado por casos de corrupción política. De este caso, por cierto, hay otra duda que lleva campando, o sobrevolando desde hace varias semanas. ¿Quién chivó a Ignacio González, que estaba siendo investigado?
Hoy hemos conocido un alarmante escrito del fiscal, lo veían anteriormente y lo vamos a volver a ver, que apunta al número 2 del Ministerio del Interior, es decir, al secretario de Estado de Seguridad. Dice lo siguiente: el día 6 de marzo, en el despacho de Ignacio González, en la calle Alcalá, se grabó una conversación mantenida entre las 7:30 y a las 8 de la tarde por los tres hermanos González, que evidenció el interés de todos ellos por conocer quién estaba al frente del Cuerpo Nacional de Policía vinculado a los problemas de Ignacio González por la presunta investigación chivada, ojo, por el secretario de Estado de Seguridad, es decir, el número 2 del Ministerio del Interior. Y en el Gato al Agua vamos a hablar de todo ello. ¿Debe tener alguna respuesta política el hecho de que se acuse al número 2 del Ministerio del Interior de haber supuestamente chivado a Ignacio González, que estaba siendo investigado? Es decir, intervenir en una investigación judicial. Asuntos muy preocupantes que abordaremos en los próximos minutos, como también en el Gato al Agua esta noche vamos a entrevistar a Eduard Ferran. Es el portavoz, digamos, del Frente Nacional en Europa, un partido que, como saben todos ustedes, está ahora, digamos, en los medios de comunicación, o al menos en algunos. ¿Por qué? Porque ha conseguido ser la segunda fuerza política en Francia, llegar a esa segunda ronda y obtener casi 11 millones de votos en los comicios electorales franceses. ¿Qué es lo que proponen desde el Frente Nacional? ¿Son tan racistas, xenófobos, en fin, casi contra los derechos humanos como la mayoría de los medios de comunicación les tildan? Se lo preguntaremos en persona, y también a Santiago Abascal, presidente de Vox, que también ha acogido desde Vox a este representante del Frente Nacional estos días en España, y hablaremos también de todos estos asuntos con él. Les presento ya la mesa que nos acompaña: Alejandro Requeijo, a quien ya saludamos. Requeijo, buenas noches. ¿Qué tal, Gonzalo? Buenas noches. Gracias por estar en el Gato. A vosotros. Presidente de Vox, Santiago Abascal, muy buenas noches. Muy buenas noches, Gonzalo. Gracias por estar en el Gato al Agua. José Luis Balbás, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está tu partido, Pues suicidándose ¿Tu poco a partido o poco. tu expartido? Que no lo sé, por cierto. Expartido, hombre, no. Expartido ya, bueno, bien. Yo me dedico a trabajar. No, Sí. Que tu expartido no se dedica a trabajar. Muy bien. no. Se dedica a romperse. Eso es verdad. Bueno, desde luego ya acusaciones de mafia, yo no sé cómo va a acabar esto, y desde luego si se va a poder recomponer Balbás después de esa... Vélez es uno de los alcaldes más importantes del PSOE en Murcia. O sea, no es uno que pasaba por ahí, ¿eh? O sea, y si lo ha dicho porque él cree que tiene fundamento, ¿eh? Bueno. Don Miguel Durán. Bueno, Balbás, ¿algo más? Bueno, ya tendrás tiempo, Balbás, de hablar, y no te preocupes. No, y si no, lee el libro de Idus de octubre de Borrell, que ayer lo presentó en el Bellas Artes. Tremendo lo que documenta, querido, ¿eh? Don Miguel Durán, muy buenas noches. Buenas noches, don Gonzalo. ¿Qué tal ve usted la actualidad? Pues muy conturbada, ¿eh? Sí, Yo creo que efectivamente aquí hay mucho aprendiz de nada y sabios de casi nada todavía más, ¿eh? Yo creo que esto está bastante jodidillo, hablando así. En español castizo. En español, técnicamente, ¿no? Bueno, luego nos explica cómo traducimos a nuestro invitado esta expresión tan castiza que acaba usted de decir al francés, pues, porque yo no tengo traducción posible. Yo no sé, yo sí tengo una traduccioncilla que podría hacerle, pero en todo caso, recuerda, Gonzalo, que Wikipedia, que es un medio de comunicación, al fin y al cabo, también se nutre de lo que aportamos a aquellos que creemos que no debe desaparecer. Bueno. Benjamín López, buenas noches. ¿Qué tal, Gonzalo? ¿Todo en orden? Todo bien, todo bien. Bueno, nos alegramos, conectamos con nuestra redacción. Cristina Ramos, buenas noches. Cuéntanos cómo puede participar la audiencia del Gato al Agua a través de las redes sociales y sobre todo de WhatsApp. Muy buenas noches, Gonzalo, y muy buenas noches también a todos los que nos acompañan una noche más en el Gato al Agua. Como en cada programa, ya saben que pueden comentarlo y seguirlo en directo de varias maneras. Una de ellas es a través de WhatsApp. ¿Cómo hacerlo? Se están preguntando. Pues es muy sencillo, solo tienen que añadir nuestro número de teléfono en sus agendas. Apunten bien, el 670 034543. Ahí pueden escribir sus comentarios, sus opiniones, sus preguntas, si tienen alguna para algún tertuliano, y además muchos de esos mensajes que ustedes nos escriban los vamos a leer aquí en directo y los van a ver ustedes en la parte inferior de sus pantallas. También a través de WhatsApp pueden comentar el programa mediante notas de voz. Es muy sencillo, solo tienen que pulsar el micrófono y nos mandan ustedes su comentario o su pregunta también para algún tertuliano, y igualmente muchos de esos audios los escucharemos en directo. También pueden comentar el programa a través de nuestra red social Twitter, en nuestra cuenta @gato_directo, o escribir su comentario con el hashtag #elgatoalagua. También muy importante recordarles
que pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube, Intereconomía TV, y además a través de ese enlace también de Intereconomía TV pueden seguir el programa en directo. Así que una noche más, no lo duden, anímense y participen. Claro que sí. Muchas gracias, Cristina, y gracias a todos ustedes por los mensajes que cada noche nos hacen llegar y que a buen seguro hoy también lo van a volver a hacer. Hacemos una brevísima pausa y enseguida regresamos para entrevistar al representante del Frente Nacional en Europa, que está en nuestro país de visita, y le vamos a preguntar todas las preguntas que a buen seguro tienen ustedes en su cabeza sobre qué es el Frente Nacional. Se las preguntamos a la vuelta de la publicidad. Hasta ahora. ¿Le gustaría hacer posible el viaje de sus sueños, pero sin moverse de casa? Con Viajes El Corte Inglés, este sueño se hace realidad gracias a su Travel Experience, un evento totalmente gratuito y en pleno centro de Madrid, simulando una agencia de viajes de lo más original. Este espacio va dirigido para que todos los amantes de los viajes puedan disfrutar de la aventura que siempre han deseado y desde el momento de la reserva. Viajes El Corte Inglés nos ofrece una pop-up llena de sorpresas, desde conferencias sobre diferentes destinos turísticos, degustaciones gastronómicas, la sensación de vivir un viaje a través de realidad virtual, hasta espectáculos de magia para los más pequeños de la casa. Si quiere viajar por el mundo y liberarse de la tensión de organizar el viaje, Travel Experience es la solución. ¿A qué están esperando? ¿Alguna vez han pensado en viajar pero sin moverse de casa? Esa sensación se acaba de hacer posible gracias a que Viajes El Corte Inglés ha creado una Travel Experience en pleno centro de Madrid. Un espacio singular donde la experiencia de viajar se disfruta desde el momento de la reserva, simulando una agencia de viajes muy original en la que el único objetivo es cumplir el viaje de ensueño de quien entre por la puerta. Queremos que tengan una valoración con nuestros agentes de viajes, por eso hemos reproducido nuestras agencias, y queremos también fomentar el valor añadido en el viaje. Queremos que vivan experiencias dentro del viaje desde el primer momento de querer iniciar ese viaje. Porque todo el mundo está invitado a disfrutar de conferencias sobre diferentes destinos y productos turísticos, presentaciones de libros, tendencias en viajes premium o de lujo, presenciar programas de radio en directo, probar degustaciones gastronómicas, sentir la emoción de viajar a través de la realidad virtual y hasta espectáculos de magia para los más pequeños. Además, uno de los secretos que encierra este pop-up es el de la compañía de cruceros más famosa del mundo. Navegar con Cunard hoy en día es una experiencia que arrastra toda esta historia que veíamos de antes, pero también se incluye la sofisticación, la modernidad, la elegancia, con un poco de nostalgia de lo que era la navegación. Cunard presenta una exposición exclusiva que rememora los 177 años de historia de la naviera, desde sus inicios como transportador del correo hasta el Queen Mary II. Todo comenzó en 1840 con este barco que vemos ahí, era un barco de vapor con palas. Y curiosamente le llamaron al señor Cunard para ser el primero en dar un servicio regular para llevar el correo desde Inglaterra a Estados Unidos. A través de fotografías, carteles, vídeos y hasta un diario escrito hace 100 años por una pasajera que dio la vuelta al mundo en su primer crucero, la naviera rememora su apasionante historia y expone una impresionante maqueta del mítico barco. A bordo de muchísimos barcos como este se han vivido anécdotas espectaculares. Si ustedes quieren vivir una experiencia increíble, no se olviden de subir al bordo de la Travel Experience del Corte Inglés. Viajes El Corte Inglés quiere que sientan la emoción de viajar por el mundo dejándose llevar por la relajación de tener todo el viaje organizado gracias a la atención especializada de esta Travel Experience. El pasado domingo se celebraron las elecciones a la presidencia de Francia, con los resultados que todos ustedes conocen. Macron venció a Marine Le Pen, el líder del Frente Nacional, que obtuvo más de 10,5 millones de votos, se dice pronto. Llama la atención que estos días visita nuestro país el portavoz, digamos, del Frente Nacional en Europa. ¿Y saben cuántos medios de comunicación se han interesado por entrevistar a este portavoz, que al fin y al cabo es la segunda fuerza política en Francia? Pues ya se lo digo yo, cero patatero. Bueno, mejor dicho, uno sí.
Ha sido La Gaceta, el periódico de esta casa, y esta noche nos concede su segunda entrevista. Se llama Eduard Ferran y ya le saludamos. Señor Ferran, buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar en el plató de Intereconomía. Gracias. También está con nosotros el señor Ferran, ha sido invitado a España por Vox, partido que preside Santiago Abascal, a quien ya saludamos. Señora Abascal, buenas noches de nuevo. Buenas noches, Gonzalo. Bueno, señor Ferran, ¿por qué ha conseguido el Frente Nacional pasar a la segunda vuelta de las elecciones francesas, convertirse con 10,5 millones de votos en la segunda fuerza política del país, cuando desde los medios de comunicación se les define como racistas, xenófobos, de extrema derecha? ¿Cómo es eso posible? Bah écoutez, il n'y a pas 10,7 000 électeurs qui sont racistes et extrémistes. Je pense qu'au contraire, Marine Le Pen a su rassembler autour d'elle une population qui vient de la gauche, qui vient de la droite. Et aujourd'hui, il y a une fracture en France dans la vie politique, puisque les conservateurs ont appelé à voter socialiste, puisque je considère qu'Emmanuel Macron reste le fils spirituel de François Hollande. Yo pienso que Macron es el hijo espiritual de Hollande. De vivre avec François Hollande ont été 5 années terribles pour l'économie, terribles pour la place de la France dans le monde. El señor Macron aujourd'hui, Marine Le Pen incarne l'opposition. C'est une opposition rassemblée, une opposition qui va très loin sur d'autres lignes politiques. Marine Le Pen est aujourd'hui la principale leader de l'opposition en France. Marine Le Pen es la principal oposición al gobierno actual y es la principal oponente y sigue otra política completamente distinta. Enseguida hablaremos de esa política, pero ¿por qué que, al hilo de la pregunta que le hacía, que los medios de comunicación, los partidos políticos se han aliado contra el Frente Nacional en esa dura campaña que hemos visto estas semanas y que también ha llegado a España? ¿Qué es lo que temen a qué tienen miedo del Frente Nacional? Marine Le Pen avait tout le personnel politique contre elle, puisque les conservateurs ont appelé à voter socialiste, mais aussi les médias. Les médias ont joué un rôle très important contre Marine Le Pen, je dirais même un rôle ignoble. Los medios han tenido un papel contra Marine Le Pen realmente deleznable. C'est-à-dire que pour certains, ils ont appelé ouvertement à voter Emmanuel Ellos han dicho y han contra nosotros y han dicho a todo el mundo que votaran en contra de la señora Le Pen. Également les journalistes, mais il y a eu aussi exactamente igual los periodistas, pero también la clase financiera, los bancos, qui se sont également que son unidos igualmente para decir que voten en contra de Marine Le Pen. Voilà, on se demande encore si la démocratie existe. Nosotros nos preguntamos si la democracia existe en Francia. Ont plutôt cherché à politiser et à rentrer dans le débat politique. Los medios de comunicación digamos, están muy politizados en contra precisamente del sentir del Frente Nacional. Señora Abascal, usted en cierta medida esta campaña mediática contra el Frente Nacional, ¿cree que también la está experimentando de alguna manera Vox en nuestro país? Si es así, ¿por qué cree que ocurre? Ojalá la experimentase Vox en nuestro país del mismo modo que la está experimentando el Frente Nacional. Porque pero eso sí, significaría... en cuanto al silencio, por lo menos, ¿no? Claro, mediático. Es que yo creo que estamos en un estadio anterior. Vox está sufriendo en estos momentos más bien una postergación, un silenciamiento. Hemos visto lo que ha pasado con el grupo A3 Media, las conversaciones que han salido a la luz, cómo se ha impulsado a Podemos para dividir al Partido Socialista y conseguir elevar al Partido Popular. Nosotros sabemos que ha habido llamadas a medios de comunicación muy importantes que dependían de financiación pública, de concesión de licencias, para que Vox no pudiera hablar. Estamos en un momento en el que más bien se nos silencia o incluso se nos caricaturiza en algunos medios de comunicación más bien satíricos. No tenemos todavía la fortuna de sufrir una campaña de diabolización. Digo la fortuna porque estoy convencido de que muchos españoles se sentirán identificados cuando Vox sea atacado y estoy convencido de que eso será más pronto que tarde. Durante estos últimos meses hemos visto todo lo que dicen los medios de comunicación, muchísimos medios de comunicación, da igual a veces que uno lea el ABC, El País, que El Mundo, sobre Trump, sobre Marine Le Pen, sobre Wilders en Holanda, sobre el Partido por la Libertad de Austria. Todo es estigmatización, todo es decir racismo, xenofobia. Esos son los titulares, pero los comentarios de los lectores también en España cada vez más van en una dirección totalmente contraria. Yo creo que hay una España oficial y una España que hoy no tiene representación y que acabará teniéndola.
Señora Abascal, ¿por qué en los últimos meses han pasado ustedes, de un tiempo a esta parte, de una cierta equidistancia con los partidos de la denominada derecha alternativa en Europa? Han pasado ustedes de esa equidistancia a mostrarse claramente a favor e incluso organizar actos públicos de su partido con algunos representantes de estos partidos. ¿A qué se debe este cambio de Vox en los últimos tiempos? No, yo no creo que sea una equidistancia. Vox nace en un contexto nacional español para dar respuesta inicialmente a los problemas de España, a la crisis económica, a la crisis de unidad nacional, a la degeneración de las instituciones democráticas sustituidas por una partidocracia del Partido Popular, Partido Socialista, Convergencia y Unión y Partido Nacionalista Vasco. Vox trata de responder a todo eso y por lo tanto no estaba en nuestra agenda, no estaba en nuestras prioridades las alianzas internacionales. Pero creemos que la acelerada islamización de Europa, la inmigración masiva, el fenómeno de los refugiados, el populismo de Angela Merkel llamando a que todos vinieran a Europa porque a todos podíamos ayudarles, ha sido determinante para que nosotros entendamos que había que dar ese paso. Y hemos hecho un análisis honesto. ¿Quién está diciendo las mismas cosas que nosotros en este terreno? Sí. El Frente Nacional, Wilders, Trump. Y hemos hecho ese movimiento. ¿Y no les da miedo que los medios de comunicación que tildaban, como hemos escuchado, al Frente Nacional de lo que le han tildado, tilden de lo mismo a Vox? Vox no es un partido que tenga miedo, no lo ha tenido nunca en ninguna de las cosas que defiende, ni cuando pone en tela de juicio la organización territorial del Estado, ni cuando critica la corrupción, ni cuando tiene que denunciar a los medios de comunicación más poderosos del país. No va a tener tampoco miedo por ser estigmatizado. Ya lo habían hecho con nosotros de alguna manera. Señor Ferran, desde el Frente Nacional defienden ustedes la identidad de la nación frente al multiculturalismo. ¿Es real el choque de civilizaciones, el choque cultural que dicen ustedes desde su partido que se está viviendo en Francia? Pónganos algún ejemplo para que desde España lo podamos entender. Sí, efectivamente. Nosotros presentamos una Francia que defiende las necesidades del país. Nos han intentado imponer una política de inmigrantes, que cada país europeo pudiera recoger a un montón de inmigrantes, pero inmigrantes económicos. Esta situación ha estado muy judicializada en Francia porque 250 muertos en estos años y siempre procedente de personas inmigrantes. De otra manera, el Partido Popular Español, que pertenece al Partido Popular Europeo, sí, él desea la integración de Turquía. Y nosotros consideramos que Turquía no es europea, que no tiene nada que hacer en Europa. Nosotros pensamos que Europa no es solamente una Europa económica, tiene que ser una Europa de las civilizaciones. Exacto, una Europa no simplemente mirando al tema económico, sino una Europa donde defienda las civilizaciones. ¿Por qué el Frente Nacional ha obtenido tan buenos resultados en las ciudades pequeñas de Francia, en las zonas, digamos, rurales, y ha tenido tan baja representación en las grandes ciudades como, por ejemplo, París? Porque desgraciadamente en Francia se sufre de una desertificación. La gente ha dejado los pueblos, se va a las grandes ciudades y el Estado va en contra de sus políticas del campo y a favor de las grandes ciudades. En esta situación, Francia se desindustrializa por momentos, la agricultura sufre y la viticultura también. Se les acusa a ustedes de antieuropeístas. ¿Lo son? ¿Qué tienen ustedes en contra de la Unión Europea y su diseño actual? Nosotros deseamos y somos profundamente europeos. Lo que estamos es en contra de la Europa de estos momentos. El Frente Nacional quiere una Europa distinta. Marine Le Pen está presionando por una Europa en la que las decisiones sean tomadas por un grupo pequeño pero bien
apertrechado. S'exprimer ensemble. Elle veut une construction européenne. Quiere una construcción europea, pero somos los únicos en estos momentos que queremos salir de la Unión Europea por hacer que la Europa sea una Europa segura, una Europa que tenga otros movimientos económicos que beneficien a esta civilización. La identidad es muy importante en nuestra campaña. Sí, y muchos otros españoles y europeos que están en la misma línea. Y esa es la razón por la que Santiago Abascal y Vox representa para nosotros la misma forma de pensar de Europa, de la Europa actual. Y pensamos que el pequeño grupo político sea lo más importante para defender la Europa que nosotros queremos. Señora Abascal, ¿por qué en Francia y en otros países los partidos de la llamada derecha alternativa están obteniendo tan buenos resultados y en España a Vox por qué le está costando tanto? ¿Por qué esa comparación de el resto es solo porque Vox es un partido más reciente que el resto? ¿A qué se debe? Bueno, yo creo que hay muchos motivos, pero Vox es un partido que solo tiene 3 años de vida. El Front Nacional es un partido con una larga trayectoria, prácticamente de 2 décadas. El Partido por la Libertad de Austria también tiene una trayectoria larga. El partido de Wilders en Holanda es un partido ya con muchos años. Fue asesinado su fundador, Pim Fortuyn, precisamente por atacar la islamización de Europa. Son partidos que han estado en el debate de los medios de comunicación de esos países europeos de una manera en la que Vox no lo ha conseguido todavía en España. Es cuestión de tiempo. Yo estoy convencido de que ese es fundamentalmente nuestro problema. Es verdad que no tenemos el alcance mediático que desearíamos. No quiero achacarlo únicamente a un boicot, porque antes lo mencionaba. Creo que también nosotros tenemos que hacer un esfuerzo para hacer las cosas mejor, pero esencialmente creo que es una cuestión de tiempo. Si Vox es capaz de demostrar a los electores que es capaz de resistir, nos acabarán apoyando. A mí me para gente por la calle todos los días, mucha gente, a darme ánimos, aliento, que somos necesarios, debemos continuar, y cuando les pregunto si nos han votado, reconocen que no, porque todavía nos ven con cierta imagen de impotencia, creen que quizá no salgamos. Por eso creo que es bueno mostrarles que también somos capaces de tener las relaciones internacionales que muchas veces es incapaz de tener nuestro gobierno. Bueno, una última cuestión a los dos que pueden contestar libremente. Se les acusa a ambos partidos de aprovecharse de la ira de los ciudadanos, del malestar, de la frustración de la gente, del paro, del desempleo, para sacar buenos resultados electorales. Por otro lado, también se les acusa, no lo digo yo, estoy citando cosas que se dicen en la prensa, de hacer un buen diagnóstico de lo que ocurre tanto en Francia como en España, pero no ofrecer las soluciones, digamos, adecuadas, concretas. Eso incluso lo bautizan ellos, la prensa, como populismo. ¿Qué tienen que decir ante estas acusaciones que se les hacen? Écoutez, c'est très simple, hein. C'est une explicación que es assez simpliste. Es una explicación. Je pense que le Front National, yo pienso que el Front National hoy tiene una situación política que la été du temps de Jean-Marie Le Pen. Je pense que nous avons modernisé nos structures, queremos modernizar nuestra estructura. Tenemos que buscar patrons de petites entreprises aussi qui nous ont rejoints. Ser la solución para las grandes, las pequeñas empresas. Ni de racisme, ni de ne pas apporter les solutions. Au contraire, le Front National a un véritable projet politique. El Front National tiene un proyecto político puisque je pense que Marine Le Pen est devenue aussi, grâce au Parlement européen, se estará en el Parlamento Europeo para nuestra Europa, y todo lo que haremos y lo que haremos y lo que trabajaremos tendremos un magnífico balance y en todo caso hará Marine Le Pen para que sea su posición la más escuchada. Las acusaciones de populismo vienen fundamentalmente de la órbita del Partido Popular y de Ciudadanos. Que el Partido Popular de Mariano Rajoy se atreve a hacer esa acusación cuando es un partido que se presenta a las elecciones con un programa y luego no lo cumple, es realmente algo insultante. El partido verdaderamente populista que trata de engañar a la población ha sido el Partido Popular. Ciudadanos también ejerce el populismo desde otra perspectiva. Elige un único tema, la recuperación de las instituciones democráticas, la lucha contra la corrupción, en eso son muy claros, y en todo lo demás, en todo lo que es complicado, se ponen de perfil, tratan de tener posiciones sinaristas, poco claras. Nosotros hemos optado por la claridad. Podremos gustar o disgustar, y de hecho disgustamos a mucha gente, pero nadie podrá decir que nosotros estamos engañando. Nosotros
tomamos partido, tomamos posición hasta mancharnos en todos los problemas políticos y sociales que se están planteando en la sociedad española y en la sociedad europea. Señor Ferran, que ya por último, ¿qué futuro le ve a Vox en España? C'est un grand futur. Nous allons organiser en septembre une grande conférence internationale avec Vox. Esperamos poder organizar una conferencia internacional en septiembre. Vox fera parte de notre grupo parlamentario. Esperemos que Vox sea y forme parte del grupo europeo. Estaremos encantados y muy buena suerte. Pues Eduardo Ferran, muchísimas gracias por haber estado en el plato de Intereconomía. Santiago Abascal, le emplazamos a que vuelva a la mesa. Así que gracias y buen viaje de vuelta. Señores, hacemos una brevísima pausa de publicidad y enseguida estamos de vuelta aquí para analizar el resto de la actualidad, esta vez en clave nacional, en el Gato al Agua. Pasan 35 minutos de las 10 de la noche, aquí seguimos en el Gato al Agua después de esta interesante entrevista que hemos mantenido. Vamos a hablar de la actualidad política en nuestro país. Son varios frentes los que tenemos abiertos, los que vamos a desgranar e interpretar para todos ustedes en el Gato al Agua. Si les parece, vamos a hablar de la encuesta del CIS que hoy se publicaba. Cada cierto tiempo se va publicando y la verdad es que no tiene mucha relevancia más allá de las conclusiones políticas que se saquen de la misma, que hoy, debido al proceso en el que está inmerso en el Partido Socialista, es mucho. El Partido Popular caería respecto del resultado de las elecciones de junio del año pasado. Por primera vez cae el PP, y eso que esta encuesta se ha hecho antes de los casos de corrupción de la Operación Lezo que se han ido descubriendo. Tendría el 31% de los votos. El Partido Socialista subiría ligeramente y se colocaría, ojo, en segunda posición, superando nuevamente a Unidos Podemos, que estaría en la tercera posición con el 19,7% de la estimación de voto, mientras que Ciudadanos también subiría hasta 14,9%, no 14,5% que pone en ese, es decir, rozando el 15%, y el resto de partidos políticos tendrían el restante 15%. Bueno, sí que me gustaría un breve titular, porque sí que está claro que esta encuesta, en el contexto en el que estamos, con los casos de corrupción que están azotando al Partido Popular, con el Partido Socialista y ese proceso de primarias que tiene abierto, que supera o superaría, según el CIS, a Podemos, y con Podemos con esa moción de censura que se queda igual, y Ciudadanos que va subiendo, recogiendo votos de aquí y de allá. Breves titulares a la mesa de esta encuesta. Bueno, yo por empezar me creo poco este tipo de encuestas, sobre todo con tanto tiempo de antelación con unas elecciones. Creo que la memoria es corta. Te planteabas la posibilidad de que los casos de corrupción pasen factura al Partido Popular. Yo ya me atrevo a aventurar poco. Es decir, el hecho de que la corrupción sea realmente un ariete para reducir los apoyos que tiene el Partido Popular. Yo creo que mientras la alternativa al Partido Popular siga estando como está, el partido de Rajoy va a seguir viviendo con cierta comodidad. A mí habitualmente me gusta fijarme en el otro CIS, ¿no? En datos significativos. Nosotros mañana en El Español destacamos un dato que nos parece significativo. El 60% de los españoles, el 60%, no conoce a la mayoría de los ministros de Rajoy. Y eso se debe, yo creo, que a dos cosas interesantes. Por un lado, que la gente pues tiene poco apego a la política, pero también marca un poco el perfil del gobierno de Rajoy, ¿no? Un gobierno en cierto modo inactivo, en cierto modo, bueno, pues que llama poco la atención por sus decisiones políticas y por tanto pasa desapercibido, ¿no? Yo, como has pedido titulares, voy a dar uno. No ha estado mal, Alejandro lo ha hecho bien, ¿eh? O sea, no acostumbra a sus 4 minutos iniciales, lo ha dejado 1 minuto y medio, cosa que se agradece, Alejandro Requeijo. Venga, a ver, Miguel. Yo ya luego, si me pides más valoración, pero en materia de encuestas, ni de las del CIS me fío. Ya está. Con lo cual esa no te parece relevante y te parece una más, ¿no? No, relevante. A mí me parece, en fin, que bueno, que las encuestas además se publican pues con un decalaje de tiempo que da precisamente margen a que se cocinen. El CIS a mí no me parece, sinceramente, yo cuando vea que determinados organismos están absolutamente al margen de cualquier influencia política y que sus responsables pues no se designan por parte de quien gobierna y este tipo de cosas, pues me fiaré un poco más. En materia de encuestas, en España, así como en otros sitios, por ejemplo en Francia, pues hay que reconocerles que las han clavado, pues aquí la verdad es que me fío poco. Y ojo, me parece que va siendo cada vez más interesante ese tipo de encuestas que se hacen escudriñando lo que la gente dice en las redes. No me acuerdo cómo le llaman a eso ahora, pero
pero tiene un nombre, le han dado un nombre y me parece que eso, primero, es mucho más barato. O sea, hacer encuestas buscando lo que la gente dice en las redes. Sí, fijándote más o menos en las tendencias que marcan las opiniones. Santi Asiente, no sé qué. Sí, ¿cómo se llama eso, no me Santi? acuerdo, es que tiene un nombre, pero no me acuerdo ahora. Joder, no, esto del Alzheimer incipiente me va. Sí, cuidado. Pero en fin. Yo creo que mucha gente nos tenemos que empezar a reconducir y a reconvertir con esto de las modernas tecnologías, y no todo lo que sale en las redes es fiable, no quiero decir eso, pero hay gente que, por ejemplo, en Canadá, que yo recuerdo ahora la noticia, la leí hace unas 2 semanas, en Canadá, en Francia, en Norteamérica, por ejemplo, el resultado de Trump, mientras las encuestas oficiales estaban diciendo una determinada cosa que después se demostró que estaba totalmente fuera del resultado final, pues las que sí se promulgaban o las que sí se manejaban con base en lo que la gente estaba opinando en las redes se acercaron muchísimo más al resultado, ¿no? Entonces, a mí ya digo, es que había querido darte un titular, pero me has provocado para efectivamente. A ver, venga, el periodista de la mesa que falta, Benjamín. Bueno, pues luego Balbás y Santi, lo primero que hay que decir es que las encuestas, es verdad, se equivocan, pero no solo en España, ¿no? Es verdad, en Francia han acertado esta vez un poco más, pero en Estados Unidos no, en Gran Bretaña con el Brexit menos, en fin, no suelen acertar, esa es la realidad. Por un motivo o por otro, no sé si están conducidas, si están manipuladas, si son interesadas. El caso es que no aciertan y yo creo que confunden más que otra cosa. Porque, por ejemplo, hay algunos datos que a mí me sorprenden, no de este CIS en concreto, sino de la evolución de los últimos CIS, ¿no? Que es, por ejemplo, el mantenimiento de voto de Podemos, un partido que salió fracturado de Vistalegre. Vistalegre 2. Claro, y que supuestamente siempre hemos creído que los votantes castigan mucho precisamente la desunión interna de los partidos y las fracturas evidentes, ¿no? Como por ejemplo el caso del PSOE, ¿no? No sé, la verdad es que a mí hay datos ahí que me sorprenden. Por otra parte, también me sorprende no la bajada del PP, que yo creo que sería mayor todavía de haberse hecho la encuesta después de los casos de corrupción, pero sí me sorprende precisamente porque es un gobierno que no está haciendo demasiado ruido, Alejandro, como tú dices, ni se conoce a sus ministros, en paralelo a una economía que se está recuperando, que va bien, que los datos de turismo son buenos, que tal, bueno, pues eso tendría que darle cierto crédito al gobierno y parece que no se lo da. Por lo tanto, me parecen raros los datos que ofrece y no sé si es que están, ya te digo, interesadamente elegidos, si es que no aciertan directamente, si es que engañamos mucho a los encuestadores, no lo sé. A ver, Balbás. Bueno, en España los sondeos de opinión no son precisamente muy precisos, ¿no? Pero si no estamos en periodo electoral, todavía bastante menos, ¿no? No creo que el PP haya bajado tampoco después de los casos de corrupción con la caída del presidente de Murcia y en la cárcel el expresidente de la Comunidad de Madrid con un escándalo como el de Madrid. Pero bueno, dice que ha pasado del 33 al 31,5, que solo un 1,5, pues bueno, que ha ido prácticamente directo a Ciudadanos, que casi ya tiene el 15%. Pero es que es anterior a Lezo, la encuesta, bueno, sí, se supone. Bueno, sí, es anterior, sí. Es abril, ya hace bastante, ya lo de Lezo lleva ya un ratito ahí, ¿sabes? Entonces, bueno, yo creo que es más ahí, ¿no? La incidencia. El PSOE puede estar por encima de Podemos, porque yo creo que lo de el efecto de la ruptura entre Rejón e Iglesias es fuerte y sobre todo en la izquierda tiene mucha incidencia. Sí, bueno, como si el PSOE fuera una balsa de aceite, Balbás, que tampoco lo es. Bueno, desde luego yo no sé qué cisma es peor, el que se vive en el PSOE o el que se vivió en su día en Podemos con Vistalegre. La batalla del PSOE entre vieja guardia y renovadores es desde 1998. Borrell, Almunia. Y sigue con los mismos. O sea que eso, sí. Luego hablamos de eso, ¿no? Luego ya hablaremos de eso. Entonces, yo creo que todo el resultado, pues bueno, a lo mejor tiene un poco de tutela para que parezca que el PSOE puede estar un poco mejor Susana que Pedro que Susana, no sé a quién favorece, yo creo que da igual, es decir, que eso no tiene ningún efecto y bueno, pues el CIS lo tiene que publicar. Lo de tutela me gusta por lo que cada 3 meses quitas el tú y se queda la tela. Lo publica cuando lo tiene que publicar, pero yo creo que el cambio de votos es más fuerte de lo que aquí pone. Y desde luego, pues sí, el dato del PSOE pues depende del 21 de mayo. Depende del grado de división, el grado de suicidio. Ahora hablaremos de ello. Santiago.
Yo no sé si soy el único sociólogo de la mesa, creo que sí, pero nos hemos juntado una panda de ateos y de descreídos en materia de encuestas de mucho cuidado. Y yo me incluyo entre ellos. Yo, la verdad... ¿También? O sea, ¿denostas de tu profesión? No, yo creo que las encuestas ya no son en España una herramienta de predicción del voto, sino una herramienta de inducción del voto. Tuteladas. Creo que quizá precisamente estas son menos sospechosas, porque no hay unas elecciones en ciernes, pero creo que cada vez son más irrelevantes, sobre todo tan lejos de unas elecciones. Es como si además a los partidos les pagásemos el ensayo-error, ¿no? Que el CIS haga encuestas y que vayan diciéndoles si aciertan o no aciertan, para que vayan modelando su discurso en lugar de defender lo que de verdad creen que tienen que defender, ¿no? Es como si estuvieran precisamente haciendo un ejercicio de populismo, calculando con el CIS cuál es exactamente la mezcla que tienen que hacer para que todo el mundo esté contento. Pero en época electoral ya las encuestas son algo verdaderamente avasallador. Yo recuerdo, hasta que ha llegado Podemos, en las elecciones anteriores había encuestas de vez en cuando, no había una encuesta todos los días. Desde el año 2014, en cada convocatoria electoral que hemos tenido, y ha habido elecciones europeas, municipales, autonómicas, 2 elecciones nacionales, yo creo que jamás en España había habido tantas encuestas. Hemos hecho durante estos años muchas más encuestas que las que se han hecho en todos los años de la democracia. Lo digo a ojo, tengo que reconocerlo porque no he estudiado los números, pero es una sensación que tengo y me parece que es incontestable. ¿Por qué? Porque se han convertido en una herramienta de inducción del voto. Y creo que sobre todo en las últimas 2 elecciones generales, donde se utilizaron, porque al final las encuestas deberíamos saber quién las paga. No digo que todas las encuestas estén manipuladas, y habrá unas que serán más fiables que otras, pero deberíamos saber quién las paga, y creo que quien paga manda, y quien paga muchas veces consigue el resultado que quiere, directamente retorciendo los datos o preguntando de una manera concreta. ¿Qué se ha querido hacer en las últimas elecciones generales? Utilizar a Podemos como la herramienta y la estrategia del miedo. Se nos hablaba permanentemente del sorpaso. Se daba por hecho que Podemos iba a pasar al Partido Socialista. La palabra sorpaso ya generaba irritación. Yo he acudido a tertulias donde había algunos que con muchísimo cuajo decían, no, yo tengo datos de que Podemos incluso puede ganar las elecciones. Y estoy convencido de que esos voceros, ya no portavoces, voceros, solo tenían una instrucción: el miedo tiene que ser generalizado para que se nos vote. Y por eso precisamente la corrupción no está teniendo un efecto electoral, porque para que la corrupción tenga un efecto electoral, Podemos tiene que dejar de dar miedo, el Partido Socialista tiene que dejar de ser un partido pulverizado y Ciudadanos tiene que dejar de ser la nada, algo bastante inconcreto y que no toma posición en nada ideológicamente. Nada ideológicamente. Oye, bueno, ya de la valoración de los líderes políticos ni hablamos, porque es una cosa que encima yo creo que nadie entiende. A ver, o sea, ¿cómo puede ser la valoración de los líderes políticos? Bueno, de entrada ya nadie aprueba, no tiene ningún tipo de sentido. Vamos, no sé si lo podemos ver, ningún líder político aprueba. El peor valorado es el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, que me cuesta creer, pese a todo, que esté peor valorado incluso que Pablo Iglesias. Fíjense que los de Compromís, los de En Comú Podem, Garzón, un 4,26, que aunque sea uno de los del top 3, fíjense por detrás de los líderes de los 4 partidos que los encabeza Javier Fernández, Rivera, Pablo Iglesias y Mariano Rajoy. Pero que los 3 de la izquierda tengan mejor valoración que los 4 de la derecha, o sea, a mí me parece absolutamente inverosímil. Requeijo, pedías la palabra. Sí, bueno, hay casos más flagrantes a lo largo de la historia. Bueno, Anguita es uno de ellos, ¿no? Anguita salía siempre como uno de los líderes mejor valorados. Y yo creo que incluso él decía, quiéranme menos y vótenme más, porque al final ese cariño no se traducía en los votos. Rosa Díez también era habitualmente una de las personas más valoradas en política, y yo sí que veo dentro de la normalidad que Rajoy esté último, porque al fin y al cabo es el presidente del gobierno y quien ostenta el poder, ¿no? Yo creo que eso es algo lógico y normal. Veíamos antes en los datos anteriores que la diferencia entre el Partido Socialista y Podemos era apenas de 2 décimas. Yo no sé el margen de error que tendrá el CIS, pero me parece una distancia mínima, sobre todo para tenerlo en cuenta. Lo grave, bajo mi punto de vista, con estas encuestas del CIS, es que al final nos encontramos con que nuestros políticos gobiernan con unas miras puestas en la siguiente encuesta. Y eso sí que me parece, en cierto modo, grave. Es decir, que no tengan una visión, ya no te digo de a 4 años, sino más a largo plazo. Es decir, que tengan una ideología marcada, que tengan un ideario, que tengan un programa, una idea de España, etcétera, etcétera. A partir de ahí, efectivamente, coincido con la mayoría de la mesa. Yo creo que les otorgo poco crédito y siento una envidia sana de Francia por cómo han conseguido plasmar al dedillo lo que sentía el pueblo francés. Me da la sensación de que cada vez más conviven 2 maneras de medir la forma que tiene de pensar la gente o la forma de actuar de la gente, ¿no? Me recuerda un poco pues algunos datos de medición de audiencia, no quiero decir empresas en concreto, o oye, todas las noches
siguen siendo un repaso habitual las portadas de los periódicos del día siguiente. Y sin embargo nos encontramos con que los periódicos ya no se venden en este país. Ninguna cabecera vende más de 100.000 ejemplares diarios, ¿no? Y sin embargo nos seguimos fijando mucho en las portadas de los periódicos como si fuesen una especie de oráculo, cuando luego la gente no se influencia por ellas. Pues en este caso las encuestas son un poco así. Hablábamos antes de Twitter, otra forma de medir el sentir de la gente que se nos está escapando y que si nos seguimos fijando en medidores que forman en cierto modo parte del establishment, ¿no? Pero venga, brevemente, Miguel y Benjamín, brevemente. Hay empresas que se empiezan a especializar en obtener en tomar a las redes como barómetros más fiables, y parece ser que esa es una tendencia que yo creo que se va a acabar imponiendo. Segundo, yo quiero introducir otro elemento del debate, ahora que se va a acabar el debate, es ¿cuánto cuesta el CIS? Porque a mí el CIS, el ZOS y la madre que los parió me sobran absolutamente. Yo soy así de radical. A mí no me sirve eso para nada. Al contrario, yo creo que distorsiona. Personalmente yo, si tuviera que votar por la supresión de algún organismo, que me perdonen los trabajadores del CIS porque ellos no tienen culpa, pero estoy seguro de que podrían encontrar su acomodo. Yo lo que no creo es que eso tenga que ser dinero público. Y finalmente, hombre, las empresas de medición de medios de comunicación que Alejandro pudorosamente quiere, en fin, si es que están vilipendiadas por los propios medios de comunicación cuando al medio en cuestión no le va bien. Es decir, EGM, ¿quién aplaude a EGM? Pues aquel que le va bien. El que no, pues lo pone a parir. Sofres, ¿qué pasó con Sofres cuando yo era presidente de Telecinco? Pues que nos iba estupendamente bien a nosotros y desde el punto de vista de lo que era Sofres. Y entonces hubo una maniobra muy concreta, la dirigió en aquel momento el director que lo era de ABC, Luis Marianson, que puso en varias páginas de ABC todas las localizaciones de los aparatitos que estaban instalados. Se cargaron la medición a partir de ese momento, porque efectivamente no le faltaba razón en alguna medida a Luis Marianson. Aquellos datos eran perfectamente vulnerables y si lo eran, la medición tampoco tenía por qué ser del todo fiable. Es decir, aquí en realidad falta muchísimo rigor y yo me quejo de que con mis impuestos pues estemos sufragando una cosa que dudo sinceramente que tenga una validez más allá de que los periódicos y las radios se hagan eco durante unas cuantas horas. Es absolutamente volátil esto. Dentro de 24 horas del CIS no hablará ya nadie. Entonces, joder, señores, que está muy caro, Bueno, decía Miguel, ¿cuánto cuesta el CIS? No sé, los datos habría que buscarlos, pero sí sabemos, por ejemplo, recuerden los casi 340.000 euros que Radio Televisión Española, con el dinero de todos ustedes, dinero público, se gastó la noche electoral del 26 de junio del año pasado para la estimación de votos de esa noche electoral. 340.000 euros. Y fíjense, al PP le daba en 117 escaños, luego obtuvo 137. Al PSOE le daban una horquilla de 81-85, obtuvieron 85. Segunda fuerza daban a Podemos con hasta 95 escaños y obtuvieron 71. Y al partido de Albert Rivera le daban entre 26 y 30 y finalmente tuvo 32. 340.000 euros que se gastó Televisión Española en esta encuesta, que erró por todos lados. Fue un fracaso. Venga, bueno, Benjamín y Santi. Respecto a este asunto, por ejemplo, de la valoración de líderes, ¿no? que es muy significativa, ¿no? Da un claro ejemplo de por qué son tan increíbles estas encuestas, ¿no? O sea, que Baldoví de Compromís sea el más valorado de España, pero ¿cuánta gente conoce a Baldoví en España? Claro. ¿Sabes? Es que si hablábamos antes del grado de conocimiento de los ministros, pero eso lo imagínate de Baldoví. Porque solo el valor al que lo conoce y los otros dicen, pues no vamos a conocer a un señor que desconocemos. Claro. Y además hay otra tendencia que siempre se observa, que los políticos de izquierdas salen mejor valorados que los de derechas. Siempre. Yo creo que esto ya es casi intuición, pero yo creo que cuando a un votante de derecha le preguntas por un líder de izquierdas, pues a lo mejor le da un suspenso claramente, pero te dice pues un 3 o un 2. Cuando a un votante de izquierda le preguntas por Rajoy, le da un 0 directamente. La media de Rajoy es bajísima, por lo tanto. Ahí puede haber una explicación, no lo sé. El caso es que yo estoy de acuerdo con Miguel que aporta realmente el CIS, y menos en su versión de intención de voto, ¿no? Que esta no siempre incluye la intención de voto, pero cuando
a estas alturas de la película, en medio de una legislatura, ¿qué aporta conocer la supuesta intención de voto, que encima además, como vemos luego, tiene muy poco que ver con la realidad? Pues deja el físico, es el CEO catalán, ¿eh? Bueno, otro que tal. A ver, venga, Santiago. No dudes, Benjamín, que a Pablo Iglesias también le dan ceros como catedrales. Sí, bueno, por eso saca un 3. Por eso saca un 3. Pero sin embargo, Rajoy saca un resultado todavía peor. Yo creo que tiene una explicación en parte, que es la que decía Alejandro Requeijo, de que es el que gobierna y el que sufre un mayor desgaste. En segundo lugar, que es el más conocido, todo el mundo le valora. Y un problema añadido, y es que creo que tiene una valoración muy baja entre sus votantes. Yo creo que no siempre un presidente del gobierno es el último en la valoración de líderes políticos, y creo que a Rajoy, precisamente por el modo en el que ha vencido, convirtiéndose de alguna manera en el mal menor, en la elección inevitable para que no gane Podemos, le ocurre que le vota mucha gente que le tiene antipatía, pero que aún no se atreve a dejar de votarle, y eso se traduce en esa baja puntuación. Y una cosa más del Big Data, del análisis masivo de datos procedentes de las cookies, de las páginas web, de qué ven los internautas, de sus perfiles en redes sociales. Eso es el Big Data. Todo eso yo no sé si se ha magnificado o no. Hay un debate sobre ello, ¿no? Sobre que realmente no tienen tanta influencia, es muy difícil tratar masivamente esos datos, pero se dice que las grandes empresas de comunicación en estos momentos están manejando esos análisis, pero no solo para calcular qué es lo que se va a hacer, sino para tratar de influir, para que los mensajes lleguen de los partidos a través de las redes sociales de manera muy sectorial a la persona concreta que visita unas determinadas páginas, que dice una serie de cosas en las redes sociales. Yo desconfío de que eso se pueda analizar con tanta precisión, salvo con ordenadores. El termómetro de las redes sociales es todavía más falso, creo yo, que el de una encuesta. Bueno, es la gente más politizada, pero a mí me vale, para apoyar lo que decía antes Miguel, el comentario sobre las noticias y los comentarios. Yo creo que eso muchas veces sí te permite hacerte una idea, aunque es la gente más movilizada, de cuál es la opinión general más que la de las encuestas. Ante un titular, ¿qué es lo que comenta la gente en los periódicos? Que a veces hay muchísimos comentarios. Te encuentras decenas y decenas de comentarios. Sí. Bueno, vamos a ver. ¿Qué está pasando en el expartido de José Luis Balbás? Porque, desde luego, la encuesta de hoy del CIS servía para que en los mentideros políticos se hablase sobre si era un soplo, una bocanada de aire fresco, un balón de oxígeno para Susana Díaz, para que respirase de cara a esta recta final de las primarias, porque Podemos era la tercera fuerza y el Partido Socialista era la segunda. Por otro lado, algunos también insinuaban que esta encuesta podía tener más cocina aún todavía para establecer este resultado y que beneficiase a Susana Díaz. Bueno, en cualquier caso, el lunes que viene ya se sabe la fecha del debate, a las 7 de la tarde en la sede de Ferraz, entre los tres candidatos, para ya el domingo siguiente, día 21, las elecciones primarias. ¿Qué está pasando? La verdad es que los insultos, la escalada de insultos, de violencia verbal, de una campaña desagradable está creciendo. Si no, fíjense en el ejemplo del alcalde de Calasparra, Pepe Vélez, que criticó con dureza a la gestora del PSOE. Escuchen. Tenemos la obligación de seguir en la lucha, porque ahora, por desgracia, estamos asistiendo a un espectáculo bochornoso de una gestora que va a pasar a la historia por sus prácticas mafiosas. Sé que a Pedro no le gusta que hablemos mal de nuestros compañeros, lo sé, me consta, pero tengo la obligación de decir la verdad de lo que sabemos que está haciendo este grupo de gente, compañeros y compañeras, que están dando una situación muy vergonzosa para nuestro partido. Bueno, esto decía el alcalde, insisto, decía Balbás, que no es un municipio cualquiera, de Calasparra, en Murcia. Tiene un arroz, vamos. Para el PSOE. Para el PSOE, efectivamente. Ojo, el portavoz de Pedro Sánchez en Extremadura, en otro mitin, Rafael Pacheco se llama, decía y analizaba la situación de la siguiente manera. ¿Sale? Sí. ¿Os acordáis que muchos compañeros y compañeras decían, pero ¿dónde vais con Podemos y dónde vais con los separatistas? Bueno, pues yo digo una cosa, compañeros, porque en algunos casos hemos negociado y hemos convenido con la izquierda y con el centro izquierda y con algunos otros partidos. Yo prefiero eso, prefiero que nos tomen el pelo, como nos lo están tomando, repartiendo el dinero por votos para sacar los presupuestos adelante. Prefiero, compañeros y compañeras,
que le llamemos a un país, nacionalidad, nación, Estado, como quieran ellos llamarse, a que nos tomen el pelo un día sí y otro día también y se olviden de la solidaridad interterritorial. Lo prefiero, compañeros y compañeras, prefiero que resolvamos el problema territorial de una puñetera vez en este país. Rafael Pacheco, que le da exactamente igual cómo se llama España, que si nacionalidades, nación, Estado. Este es el portavoz de Pedro Sánchez en Extremadura, para que vean cuál es el proyecto, ya no solo de partido de PSOE, sino para España, que tienen por lo menos dentro del sanchismo. Bueno, ante los insultos, por lo menos del primer candidato, perdón, de la primera persona que han escuchado, respondía Eduardo Madina a través de las redes sociales pidiendo una inmediata rectificación, vamos a ir viéndolo, al bando de Pedro Sánchez, en espera de la inmediata desautorización de las barbaridades, ha calificado de Vélez y de Ábalos por parte de su candidato y compañero de tribuna. Balbás, ¿qué está pasando esta crispación? Que, por cierto, ahora escucharemos a Pachi López, su nuevo spot electoral, y lo que ha dicho, que el PSOE puede acabar desapareciendo como siga esta crispación en ascenso. ¿Qué está ocurriendo? ¿Era esperable que subiese la temperatura o no? Bueno, el expresidente del gobierno francés, Valls, ha dicho ya que el Partido Socialista francés ha desaparecido. Directamente Valls se ha pasado a Macron. Bueno, pero es que tiene un 6% de los votos obtenido. En su lista, sí, pero hombre, el Partido Socialista francés, hasta ayer que sepa yo, tenía al presidente de la República. Hoy lo tiene hasta en funciones, hasta hoy. Sí, y tiene hoy todavía el presidente de gobierno. O sea que, en fin, tampoco era cualquier cosa, ¿sabes? Sin embargo, el español ya hace un ratillo que no lo tiene. Y además el último que tuvo, fíjate quién fue. Casi lo dejamos. No, yo creo que el PSOE lleva suicidándose ya varios años. Es verdad que el sector de la vieja guardia, los que todos sabéis quién son, por el nombre de viejo, pues ya se sabe. Y el sector renovador, pues lleva en enfrentamiento 20 años, desde el año 99, y no se reconcilia. Y mucho menos con el 1 de octubre del 16, que fue un golpe ilegal. La gestora, el sector renovador, no le reconoce legitimidad porque no la tienen los estatutos, porque no viene, le puede gustar, lo puedes contar y tal. En el libro de Borrell, de los idus de octubre, que se presentó ayer a tope, el Bellas Artes, de toda la élite del PSOE, pues está escrito que todo era mentira la operación Frankenstein y era mentira el pacto con los independentistas, y han seguido para tratar de justificarlo. Entonces no da legitimidad a que una gestora, el secretario de organización, sea Mario Jiménez, que es la mano derecha de Susana. Eso es neutral. Es neutral. ¿Y quién vigila por el censo y por el acto de las votaciones? No se lo creen ni los renovadores, por eso están así cabreados, ni la vieja guardia reconoce legitimidad al otro. Por eso el PSOE, ¿quién va a ser el gran perdedor? El PSOE, que se está suicidando. Lleva muchos años suicidándose. Es que está en la tercera votación. O sea, después de Almunia Borrell, 99, que fue un pucherazo absoluto, quitar a Borrell después de ganar unas primarias con 450.000, ¿sabes? Y estos son unas mini primarias. Unas primarias de 187.600 de censo, de las cuales la mitad trabajan en el entorno del partido, o diputaciones, ayuntamientos o comunidades autónomas, más familiares, primos y hermanos, el 50%. O sea, ¿quién participa? Los españoles participamos poco. Pagar, pagamos. Pasa también en el PP y pasa en todos los partidos. Se les financia de gratis. Hombre, por lo menos en Francia han votado casi 7 millones de tíos en las primarias. Luego a unos les ha salido mejor y a otros peor. Pero en el Partido Socialista han votado 2.500.000 personas. 500.000 personas y creo que en el Republicano 5 millones han participado en las primarias con el módico precio de pagar 2 euros y dices yo voto al PSOE, pues voto al PSOE, te apuntas y votas, entonces ya participa mucho más abierto. Esto es un censo pequeñitos para que no participe la gente, para tutelarla políticamente, que es lo que ha querido hacer la vieja guardia con la militancia del PSOE. ¿Y el PSOE qué pasa? Que no se deja, y no se deja desde hace 19 años, no se deja desde el líder que quiso tener, que fue Borrell, que es el que tiene la legitimidad. ¿Qué va a pasar? Que bueno, pues en algún momento el PSOE se pegó un tiro en el pie, no dejó la participación democrática de la gente y la pelea está ahí. Yo creo que está absolutamente abierto. ¿Tiro en el pie? Al 50. Un momento, es que dices cosas que requieren una repregunta. ¿Cuándo se pegó un tiro en el pie? Se pegó el tiro en el pie, hombre, el 1 de octubre, el día más claro del 16. ¿Por qué? Porque tú no puedes
en el periodo de formación de gobierno, es decir, ahora voy a mirar a ver cuándo celebro un congreso interno que no le interesa a nadie y que ves que ha sido un fracaso, porque si están empatados, ¿para qué hacen ese comité federal? Ah, era una conspiración, pero si era una conspiración, tiene una falta de legitimidad esta gestora absoluta. Entonces, una votación de primarias que va a resolver un conflicto, por eso es un suicidio, un conflicto, el gran fracaso es el de la gestora. Bueno. El gran fracaso es el de los supuestos líderes de La Mancha y de Aragón y de Asturias, que fíjate que encima algunos han terminado hasta perdiendo en las estas. ¿Por qué? Porque están destruyendo el PSOE. Y el PSOE es un partido, termino, imprescindible para la democracia española. Y mucho más después de la operación Sandwich, que tú la conoces muy bien, Alejandro, verdad que la conoces muy bien, sí, porque eres unos que era para dividir al PSOE con Podemos en el voto a la izquierda. La operación Sandwich también forma parte de esta conspiración. Ya le has puesto nombre, y de este se llama Operación Sandwich porque tú das en internet y hay más de 46.000 entradas de Operación Sandwich. Así, ¿eh? Sí, sí. Bueno. Pero entonces... A ver, venga. No, yo decía, entonces la culpa de lo que está ocurriendo la tiene la gestora, ¿o cómo es esto? Porque yo creo que el tiro en el pie a lo mejor se lo empieza a pegar Pedro Sánchez, que es el que se enfunda, ¿no? El PSOE, sobre todo, es el gran predador. Sí, no, eso está claro. Eso está claro. Pero bueno, no gane sé, yo creo que el que ha causado este problema en el Partido Socialista es Pedro Sánchez. No. Entre todos, ya por su forma, entre todos. Por su forma de actuar, entre otras cosas, su forma bastante peculiar de actuar como secretario general, también puenteando al Comité Federal. Y él también tiene su grado de culpa. Él organizaba votaciones entre la militancia para puentear al Comité Federal. No, lo convocó el Comité Federal. Que la militancia diga, no, pero por ejemplo, no, la de pactos, la de admitir el pacto con Ciudadanos. Lo convocó el Comité Federal. O una posible que hubiera podido hacer casi por unanimidad. Eso era una estrategia suya precisamente para puentear al Comité Federal, que estaba en contra de él mayoritariamente, y lo sabía. Pero bueno, él utilizaba la militancia. O sea, que aquí yo creo, perdona, ya termino, que Pedro Sánchez, hombre, tiene un grado de responsabilidad enorme en lo que está pasando en el Partido Socialista. Es que parece que ha caído del cielo. Un día lo echaron y bueno, para empezar, Benjamín, con sus cambios ideológicos, ¿qué es lo que opina? ¿Cuál es el criterio que tiene ahora de España, lo que significa su organización territorial y su entidad jurídica, lo que pensaba antes y ahora? Recordemos esos mítines con la bandera España enorme y ahora diciendo que Cataluña es una nación y España es una nación de naciones. Que nunca pactaría con Podemos y además los populismos y tal. Pero bueno, ante todo este choque de trenes, fíjense el spot gracioso. Yo creo que intentando rascar, a ver si rasca algún voto de la base de la militancia el próximo día 21. Patxi López describe así lo que está ocurriendo en el Partido Socialista y luego le escuchamos, porque ojo que dice que está en peligro de extinción, de desaparición. Bueno, y luego Pedro Sánchez verbalizaba ante la prensa el peligro de desaparición real, dice él, del PSOE. Enfrentarnos de esta manera, no juegues a clasificar a militantes en buenos y en malos, en rojos y en azules, en de izquierdas y de derechas, porque si clasificas propones una división. No juegues a lo conmigo contra mí. Si ha pasado a otros partidos, no está escrito que no nos pueda pasar a nosotros, no está escrito que el PSOE no pueda desaparecer si seguimos haciendo las cosas mal. No está escrito que el PSOE no pueda desaparecer si seguimos así, decía Patxi López. Santiago. Yo creo que si Pedro Sánchez gana, y es posible, a pesar de la originalidad del intento de Patxi, que está muy bien, pero que demuestra también a qué se acaban dedicando los partidos. Están en la escenografía, en el marketing y no en el debate profundo, ¿no? Porque a mí me gustaría saber qué les diferencia exactamente, qué propuestas distintas tienen. Sabemos algunas de Pedro Sánchez y es preocupante. Yo creo que si vence, vamos a una podemización del Partido Socialista, a un pacto con los separatistas
y a una desaparición del Partido Socialista, una disolución porque será definitivamente engullido por Podemos, porque nos encontramos ante un Partido Socialista que está dispuesto a traicionar a España, absolutamente relativista. La intervención que hemos visto de ese individuo en el atril diciendo que daba igual cómo se llamase España, que se les diese todo mejor y que por lo menos que resolvíamos esto de una puñetera vez con un simplismo tan aterrador, pues demuestra cómo el Partido Socialista, y tú lo decías antes, puede ser el partido de Patxi López con una bandera más grande que la que tiene Trump detrás en un mitin, o el partido que dice que España es una nación de naciones y que concedamos eso ya. Pero yo creo que tenemos que alejar un poco el foco. Yo la verdad que llevo bastante tiempo, incluso lo he escrito desde el año 2009, diciendo que la España dentro de unos lustros, de no muchos años, será muy distinta y que el Partido Popular y el Partido Socialista caminaban hacia la desaparición. Yo lo sigo diciendo cada vez que me lo preguntan. Y arquean las cejas. ¿Lo escribió usted en el año 2009 siendo todavía del PP? Sí, 2009. ¿Que su partido caminaba hacia la desaparición? Sí, lo tenía escrito y te lo puedo traer aquí. No, ya le creo, por Dios. Y publicado. Y sigo diciéndolo y arquean las cejas. ¿Cómo va a desaparecer el Partido Popular con el poder? Precisamente porque al Partido Popular solo le une el poder. Le une el poder y el deseo de librarse de la corrupción, que se ha convertido también en una lucha de unos contra otros para ver quién se mata antes. Pero es un partido que ha perdido las convicciones y cuando pierde el poder corre el riesgo de desaparecer. Al Partido Socialista le pasa lo mismo, pero hay que alejar más el foco. Lo que puede pasar en España, y todavía no ha pasado de una manera muy clara, han entrado Podemos y Ciudadanos, que son partidos bastante nuevos y han obtenido una gran representación, pero no se ha procedido a un proceso de sustitución. Pero vamos a Francia y en esta segunda vuelta no estaba ni la UMP, el Partido Conservador Tradicional, ni el Partido Socialista, que se han desplomado. En Holanda solo llegó uno de los viejos partidos a estar entre los dos primeros y Wilders fue el segundo. En Austria, para la presidencia, recientemente también, ninguno de los grandes partidos. Un independiente, un ecologista. Un partido ecologista y el Partido por la Libertad de Austria, que aquí se etiqueta como extrema derecha. Yo creo que, eso ya te lo explicaré. Que lo que está pasando también en España tiene una explicación en el contexto europeo y ya no es el momento de los viejos partidos, es más el momento de los candidatos de diseño, que son Macron y Albert Rivera, y de los candidatos claros, que bien puede ser Le Pen, Mélenchon, gente a la que se le entiende, podrá gustarte o no gustarte, pero se les entiende. Y yo creo que eso ha llegado para quedarse. Venga, el de la operación sándwich, Requeijo. Es curiosa la fijación que tiene Patxi López por los trenes. Me gustaría recordar que cuando él era el Endacari en el País Vasco, el final de ETA le pilló en un tren en Nueva York, ¿no? Lo cual ya dice... Sí. Allí cuando fue la declaración de Ayete el 17 de noviembre del año 2011, pues todos teníamos claro que era cuestión de días que ETA anunciase el cese definitivo de la violencia, ¿no? Y a Patxi López, en ese momento presidente del País Vasco, le pilló en un tren en Nueva York haciendo negocios comerciales, lo cual ya dice mucho de probablemente su nivel como estadista, ¿no? O como sentido de la oportunidad. Pero bueno, más allá de eso, se le está poniendo cara de Durán Lleida, ¿no? Y pongo el ejemplo de esas personas que siempre se sitúan en el centro cuando hay dos conflictos, generalmente tienden a la irrelevancia. Y yo creo que Patxi está pecando un poco de eso. A Susana le está saliendo prácticamente todo mal, porque ella siempre esperó que iba a llegar al poder en el Partido Socialista sin ningún tipo de oposición interna, dejó pasar 2 elecciones, el Partido Socialista se desplomó y ahora es un juguete roto y encima no ha conseguido su objetivo, que es llegar entre aplausos como la salvadora que esperaba ser para el Partido Socialista. Si a esto le sumamos que ella esperaba marcar distancias y reforzar su cartel de favorita con los avales, tampoco le ha salido bien. Si vamos comunidad por comunidades autónomas, vemos que el resultado que hace unos meses estaba tan claro, ahora cada vez menos, ¿no? Es decir, se está claro que ganaría en Andalucía, probablemente Extremadura, quizá Castilla-La Mancha, pero a partir de ahí ya pocas cosas están claras. Cataluña no, Valencia no, Madrid no. Bueno. Entonces, a partir de ahí, efectivamente, nos encontramos un Partido Socialista muy dividido. Y luego hay una idea que sí que me gustaría, por lo menos, poner encima de la mesa, que es estas primarias que pasan por ser pues un ejercicio de democracia interna, y es verdad que es mayor que una elección a dedo, pero al fin y al cabo me da la sensación de que se refuerza un poco la partitocracia, y me explico. Si entendemos que el Partido Socialista es algo fundamental para el futuro de España, y lo ha sido en los últimos 30, 40 años especialmente, tenemos que tener claro que tendría que opinar no solamente la militancia, sino la gente que vota al Partido Socialista. Porque, insisto, nosotros vemos los mítines del Partido Socialista, vemos que la militancia muchas veces no se corresponde con
el conjunto de los votantes del Partido Socialista. La militancia del PSOE pues es una militancia combativa, una militancia muchas veces pues quizá más radical. En sus mítines se ven más banderas tricolores que banderas constitucionales. Por eso quiero decir que la foto fija que representa la militancia del Partido Socialista no tiene por qué representar a ese votante socialista que le interesa que su partido vuelva a tener fuerza. Que, por cierto, Rajoy parece ser que ha dado la instrucción a los miembros de su partido, a los ministros, a no interferir, a no posicionarse, entiendo yo, que en favor de Susana Díaz, para no beneficiar, entienden, a Pedro Sánchez. Con lo cual está en ese punto de equidistancia, que no sé qué te parece, Miguel, el hecho de que sí que es verdad que como ahora salgan en tromba los miembros del PP o del Gobierno en favor de Susana Díaz, digamos que es como la más del sistema, pues todos probablemente votarían al otro, con lo cual parece sensato, ¿no? Aquí sí que ha sido sensato, diríamos. Yo creo que sí, pero de todas formas a mí me gustaría refrescaros un poco la memoria, no por nada, a lo mejor es que no os ha parecido relevante decir lo que yo voy a decir. A ver. ¿No os acordáis de por causa de quién fue Pedro Sánchez secretario general del Partido Socialista? Sí, fue Susana. Fue Susana la que sembró ese viento que luego recogimos todos, incluida ella, en forma de tempestad, que es Pedro Sánchez. Pedro Sánchez no es en absoluto una persona que tenga, a mi juicio, volumen, altura, talla de estadista. Es un hombre que no supo entender que había perdido unas elecciones en diciembre, el 20 de diciembre de 2015. Es un hombre que no tiene sentido de otra cosa que no sea el de llegar a ser presidente de esta nación. Una persona que sabía positivamente cómo Pablo Iglesias le iba cercando y que no tuvo los pulmones suficientes como para saber diferenciarse y posicionarse, ejercer el liderazgo. Es decir, demostrarnos a todos que lo que menos le importaba era su propia titularidad como jefe del gobierno, sino que lo que más le importaba era haber conseguido que en España hubiera estabilidad. No lo hizo. El pacto, que fue además catastrófico para el propio Rivera, fue un pacto malo, el pacto que hizo Pedro Sánchez, ridículo, sabiendo que no iba a ser nombrado presidente. El tiempo que nos hizo perder a todo el país. Todo eso, a mí por lo menos no se me puede olvidar. Otra cosa que sí que quisiera deciros, yo en su día fui partidario de que hubiera primarias en los partidos. Ahora no estoy nada convencido. Es decir, creo que nosotros no tenemos cultura de eso, ni tampoco estoy seguro de que tengamos talante y madurez suficiente como para no afrontar una elección más indirecta, más a través de una dedazo, No, dedazo, no. Entonces, ojo. A ver. El hecho de que no haya primarias no quiere decir que no haya un cierto movimiento democrático dentro de los partidos. Es que eso es un error, porque cuando hay un congreso y la gente se vota en los territorios para que vaya gente en representación de los territorios al Congreso, eso también es una forma de participación. Pero ahora, fijaos una cuestión. Aquí ganará Susana, ganará Pedro, porque Pachi parece que no. Pachi seguirá en el tren. Cuando gane Susana, si gana Susana, Pedro va a salir reconociendo la derrota y diciéndole: Susana, me tienes a tu entera disposición a partir de ahora como un militante más del Partido Socialista. No lo va a hacer. Si pierde Susana, se va a poner a disposición de Pedro Sánchez. Si gana Pedro Sánchez, ¿no os parece que Mariano Rajoy tendrá el dedito mucho más cerca del botón de la disolución de las Cortes? Pues sí. El botón de pánico, ¿no? Claro, del botón que va a situarnos otra vez a todos en el estrés y en la inestabilidad. Y en la inestabilidad. Y delante de todo eso, me viene es que me cabrea. Me viene un poco a la memoria lo que dijo Pujol sobre la UDEZ, eso de ¿qué coño es eso de la UDEZ? Yo diría, ¿qué coño de líderes tenemos aquí? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué hemos hecho mal para merecer esta tropa que no tiene ni
pajolera idea de todo lo que es necesario realmente para este país y que nos está sometiendo a este estrés, a este circo, a este teatro. Váyanse ustedes ya a donde por donde nunca sale el sol. No siga, don Miguel, no siga, por Dios, que ya su cabreo va en ascenso. Bueno, nos tenemos que ir a Palma de Mallorca, así que brevemente, Benjamín y Balbás, una cuestión fundamental. ¿Qué va a pasar? Lo esbozaba ahora Miguel Durán. ¿Qué puede pasar como gane Pedro Sánchez en nuestro país? ¿Y qué puede pasar si gana Susana? Bueno, vamos a ver. Esto viene además al hilo de lo que tú decías, de si Rajoy ha dicho a sus ministros y a la gente del partido... Perfil bajo. Sí, que no se muestren partidarios de Susana Díaz y tal, que parece sensato y lógico, pero es que da la impresión de que el mensaje que ha trasladado es exactamente el contrario. Lo que se está diciendo desde el Partido Popular ahora mismo es que sería bueno para España que ganase Susana Díaz, pero malo para el Partido Popular. Es decir, eso es lo que están diciendo, ¿eh? Esto a mí me lo han dicho líderes del Partido Popular, que al Partido Popular le conviene que gane Pedro Sánchez porque atraería más, el voto del miedo, diríamos, y tal, se iría más al Partido Popular y le perjudicaría que ganase Susana Díaz, aunque reconocen que sería bueno para España, ¿no? En su conjunto. Entonces, se está trasladando ese mensaje que yo creo que sí que es una forma de apoyar inversamente, ¿no?, a Susana Díaz. Reconocer que al PP le iría peor con Susana Díaz. Claro. Pero es una forma de tacticismo. Sí, puro tacticismo. Pero bueno, ¿qué pasaría si gana Pedro Sánchez? Es que realmente sería una catástrofe. Una catástrofe para quién, una catástrofe para este país. O sea, vamos a ver, ¿qué podría ocurrir? Para nuestro país dices la gobernabilidad, dices. Entiendo, ¿no? Que te estás refiriendo a eso. Sí, no, bueno, pero es que ¿qué escenarios se abren? Uno, de elecciones anticipadas. Puede ser, bastante factible. Tiene tanta importancia. Otro, de una moción de censura que podría llegar a montar Pedro Sánchez. ¿Por qué no? Si es que Pedro Sánchez, tú dabas como falso el gobierno Frankenstein, que de falso yo creo que no tiene absolutamente nada. Absolutamente falso. Pero yo creo que era una intención de Pedro Sánchez. No, pero ¿por qué dices eso? Perdonadme un momento. Está totalmente documentado. Balbás y Benjamín, una cuestión relevante. Si no tengo mal entendido, ninguno de los dos, ni Susana ni Pedro, son diputados, con lo cual, gane quien gane, serían los líderes de la oposición, pero sin acta de diputado, ¿no? Eso está claro. Es decir, que Pedro Sánchez no estaría con esa oposición dura, incluso desagradable en muchas ocasiones, de la anterior legislatura con Rajoy en el Congreso, ¿no? Es una desventaja. Para Pedro. No estar en el Congreso. Por eso te digo, pero que ninguno de los dos estaría en el Congreso. Este dato es importante. A ver, Balbás, vamos a ver, concluyendo, por favor, venga. El valorar como candidato a Pedro Sánchez o a Susana desde una óptica distinta de la izquierda y de lo que es la socialdemocracia en Europa y en España hoy, pues es bastante temerario. Es decir, que es verdad que los medios de la derecha pues han hecho todo lo que han podido, llevando a toda la vieja guardia del PSOE, incluso prefalangista algunos de ellos, a dar el mitin sobre España y no sé qué, no sé cuántos, y venga la bola, ¿sabes? Pero claro, tienes que juzgar desde el electorado de la izquierda, que son casi 13 millones, de los cuales el PSOE tiene 5,7, aunque llegó a tener 12 millones, pero en fin, hoy tiene eso solo. Es un poco así, ¿no? Pero hoy lo que es una broma es todas las operaciones de mentira que se han hecho, porque el PSOE no tiene medios de comunicación, por lo menos en el sector de Pedro Sánchez. Sí, el otro. Es verdad que la broma es lo del choque de trenes, ¿no? Porque claro, que todo el grupo de Pachi, que es muy pequeñito, viva la creatividad, que es una risa, no sepamos, los que lo sabemos, que esa es una creación de dos ministros de Zapatero para romper al sector renovador, que es un poco más de izquierdas que el de la vieja guardia, que es un poco más conservador para entendernos, porque era todo el equipo más directo de Pedro Sánchez. Era Luena, era Pachi, era Óscar López, amigo del desde hace 20 años. ¿Quién ha diseñado eso? Pues ha sido diseñado por dos ministros, que no voy a hacer su nombre, aunque uno empiece por A y el otro empieza por J, ¿sabes? Los que han diseñado con tiempo para dividir el electorado. Para dividir el electorado. Verbaliza al hombre, no puedes tirar piedra. Ya te lo diré. No, bueno, dímelo, lo digo yo, dímelo a mí.
Bueno, escríbelo. En la pausa, déjame que termine, no. Ya, pero venga, Bas, que nos esperan en Palma, por Dios, es que tenemos una conexión con Palma de Mallorca, bueno, venga. Pues, díselo a Alfonso y a Pepe que no lo diga. Alfonso y Pepe, muy bien. Bueno, nos vamos hasta Palma de Mallorca. Saludamos ya a Guillermo Sánchez, que es concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Palma. Señor Sánchez, buenas noches. Hola, buenas noches. Encantado de estar con todos vosotros. Muchísimas gracias. Bueno, el señor Sánchez ha sido protagonista el pasado 27 de abril en el Pleno Municipal de Palma, cuando se enfrentó y le dijo lo siguiente a la edil de Función Pública del Ayuntamiento de la capital mallorquina. Escuchamos. Alberto Rodríguez, diputado nacional de Podemos, condenado por tráfico de drogas. Jorge Luis Val, condenado por agresión a un policía. El senador de Podemos, José Chuarrieta, condenado por pertenencia a ETA. Luis Benítez, condenado por atentar contra el patrimonio histórico. José Ramón Galindo, condenado por tráfico de drogas. Andrés Bódalo, condenado por agredir a un rival político. Pedro de Palacio, exdiputado y número 2 por Castilla y León de Podemos, condenado por abusos sexuales a una niña de 3 años. Salvador Salvatierra, recientemente detenido por corrupción y era candidato al Senado, corrupción de menores, candidato al Senado por Badajoz de Podemos. Elvira García, senadora, ocupaba una vivienda social que no pagaba a pesar de cobrar 6.000 euros al mes. No nos dé lecciones a nosotros, porque la pena del Partido Popular, y condeno y me avergüenzo de todos los que han metido la mano del Partido Popular, es meter la mano. Y son ladrones y lo pagarán en la cárcel. Vuestra pena son pedófilos, traficantes de drogas, terroristas y explotadores de mujeres. ¿Ustedes condenan esto? Porque muchos de estos siguen ocupando cargos en Podemos y cargos institucionales. Señor Sánchez, esto dijo usted el pasado 27 de abril. Entiendo que mantiene palabra a palabra, coma a coma, todo lo que verbalizó en ese pleno, ¿verdad? Por supuesto que lo mantengo. Es más, mi sorpresa por la trascendencia mediática que ha tenido esta intervención, habida cuenta lo único que digo son más que verdades, que es la realidad de Podemos. Sí. Un partido que va dando lecciones y al Partido Popular ni una sola lección. Porque el partido delincuente y el que protege y... Sí, no, le digo, si le parece... El que protege y promociona a delincuentes es precisamente el partido de Podemos. Si le parece, señor Sánchez, hacemos una brevísima pausa de publicidad y regresamos para ahondar en su discurso. Veremos también, nosotros hemos preparado un informe de todos y cada una de las personas que usted citó y seguimos hablando de ese discurso y también de lo que decía en referencia a su propio partido, del que dijo que se avergonzaba de muchos de los casos de corrupción. 2 minutos de publicidad, señor Sánchez, y estamos de vuelta, ¿de acuerdo? Enseguida seguimos con esta interesante entrevista, publicidad, 2 minutos y estamos de vuelta aquí en El Gato al Agua. Pasan 29 minutos de las 11 de la noche. Estábamos hablando de unas palabras que quizá por lo inéditas de las mismas, de hablar con tanta contundencia en un pleno, en este caso aunque fuera municipal, es el lugar de la representación pública, condenar con tanta vehemencia los casos de corrupción de un mismo partido, como ha hecho este concejal del Partido Popular, Guillermo Sánchez, en Palma de Mallorca, con quien ya tenemos la comunicación. Señor Sánchez, buenas noches de nuevo. Buenas noches. Bueno, ¿en qué contexto pronunció usted esas palabras en las que les dijo a los de Podemos que lecciones de ningún tipo, condenaba usted, y ahora hablaremos de ello, los casos de corrupción de su partido, pero citaba usted uno a uno los casos que tenían ellos, ya no solo de corrupción, sino de otros delitos bastante más graves? ¿En qué contexto y por qué les dijo eso a los de Podemos? Sí, el fragmento está extraído de una intervención en el pasado pleno municipal en el cual la edil de Podemos, Aurora Yardi, pues obviamente identificaba al Partido Popular como un partido de corruptos y un partido delictivo. Obviamente lecciones por un partido de Podemos que en su haber, en sus filas, no solo les lleva las filas, sino que encima los promociona pues a personas que en su haber pues hay delitos tales como explotaciones de mujeres, tráfico de drogas, pertenencia a banda armada y otros delitos de esta índole. Obviamente todos los delitos son condenables y condenamos todos y cada uno. Ahora bien, hay delitos más deleznables que otros y por tanto Podemos lecciones en este sentido no puede dar.
Bueno, vamos a ver, señor Sánchez, ¿qué cree entonces que pasa con Podemos? ¿Cree que tienen, digamos, bula, y lo digo entre comillas, ante los medios de comunicación, ante la opinión pública en relación a los casos de corrupción y a las condenas judiciales que usted ha dicho? Porque no es normal el currículum que usted nos ha descrito y que aquí no pase nada, ¿no? Sí, obviamente, y es obvio y hay que reconocerlo. En el Partido Popular ha habido personas, algunos que se han aprovechado del partido y de las instituciones. Y bueno, y obviamente va a haber unos pronunciamientos judiciales, pero por cada uno que ha sido condenado hay miles de representantes del Partido Popular en las instituciones, muchos de ellos concejales que no cobran un salario, pero que representan al pueblo con dedicación y obviamente con servicio público. Pero también hay que recordar que muchos de ellos lo hacen poniendo en peligro su vida. No hace tanto tiempo de eso y que desgraciadamente muchos de ellos perdieron la vida. Por tanto, lecciones en este caso, ninguna. Vamos a repasar, si le parece, algunos casos de miembros de Podemos con problemas de toda índole con la justicia. Así que, si le parece, saludamos a nuestra compañera Cristina Ramos. Cristina, buenas noches. Cuéntanos estos casos. Este concejal del PP esbozaba algunos, hemos recuperado otros. Cuéntanos, porque desde luego son casos francamente escandalosos. Así es, en varias ocasiones el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha proclamado durante los debates de investidura que hay más delincuentes potenciales en la Cámara del Congreso que hay fuera. Pero cuando habla de diputados delincuentes se refiere a los que encabezan muchas de las listas de su partido. Muy atentos, porque vamos a repasar los casos más escandalosos de su propia tribuna, es decir, de los suyos. José Ramón Galindo González es senador electo de Podemos en las pasadas generales. Fue detenido en febrero de 2008 por un delito de tráfico de drogas, tras serle confiscados 10 envoltorios de cocaína, un trozo de hachís y 120 euros fraccionados en billetes que podrían proceder de anteriores ventas. El caso de Galindo, que ensombreció el éxito de Podemos en Lanzarote, se une al de José Oliver Martínez de Podemos en Baleares. En este caso había sido condenado por tráfico de drogas apenas un año y medio antes de presentarse a las primarias. La condena que se le impuso fue de 20 meses de cárcel y 2.000 euros de multa. El cabeza de lista de Podemos por Tenerife, Alberto Rodríguez, otro de los protagonistas en este repaso. El ya diputado electo también ha tenido problemas con la justicia al haber sido detenido durante varias revueltas estudiantiles violentas. De hecho, poco después de conocer que iba a ser diputado en Madrid, escribió en su página de Facebook que estaba orgulloso de haber sido detenido y que volvería a repetirlo. Jorge Luis Vales, diputado de Podemos por Huesca, fue detenido en el año 2012 por agresión a un guardia civil. Por este delito, la Fiscalía pide 2 años y medio de prisión. Un caso semejante es el de Enrique López, diputado de Podemos por Asturias, juzgado por agredir a un policía durante una concentración. Pero hay más. Josechu Arrieta es senador de Podemos por Guipúzcoa. Fue detenido como responsable político de ETA. Por este delito fue condenado a 6 años de cárcel por un delito de tenencia ilícita de armas. Sin embargo, solo llegó a cumplir 1 año de prisión. Andrés Bódalo, concejal de Podemos en Jaén, fue condenado a 3 años y medio de prisión por agredir a un rival político. De hecho, acumuló miles de euros en multas y sentencias desfavorables y por ello ahora está en la cárcel. Elvira García es otra de ellas. Esta senadora de Podemos ocupaba una vivienda social que no pagaba a pesar de cobrar, atentos, 6.000 euros al mes. Y por último, Pedro de Palacio es diputado y número 2 de Castilla y León de Podemos. Está condenado por abusos sexuales a una niña de 3 años. Toma, menudo currículum. Cristina Ramos, gracias. Muy buenas noches. Bueno, señor Sánchez, volvemos hasta Palma de Mallorca. ¿Cómo reaccionaron los diputados de Podemos cuando les citó todos estos casos? Entiendo que debía haber algún tipo de revuelo. ¿Los asumieron? ¿Echaron balones fuera? Cuéntenos. La intervención solicitó que condenen todos estos casos. Obviamente la edil de Podemos no lo hizo y ella pues siguió repitiendo obviamente que el Partido Popular era un partido corrupto, pero obviamente pues no se hicieron cargo de los suyos. La lista que se ha enumerado no es una lista exhaustiva, porque también podemos hablar del señor Gómez Ayala, que en Marea es el número 1 de Marea en La Coruña, el cual apoyó manifiestamente al señor de Juana Chaos, al cual considera un perseguido político. También podemos hablar de los apoyos manifiestos al señor Alfón, que dicen que también es otro que le han condenado injustamente por llevar una mochila con un artefacto explosivo, o los apoyos manifiestos, incluso con financiación, que hacen a determinados tuiteros cuando son condenados. Por tanto, pues obviamente en el Partido Popular es verdad que algunos se corrompieron una vez estuvieron en las instituciones, pero se ve que en Podemos obviamente los corrompidos vienen ya de serie. Bueno, vamos a ver, señor Sánchez, dijo usted también
que condenaba, cito textualmente, y se avergonzaba de la corrupción de su partido, en este caso del PP. Se ve a pocos políticos de su formación hablando tan claro y haciendo este acto de contrición como hizo usted, ¿no? Bueno, lo que hagan los otros, pues yo no me hago cargo. A mí me gustaría que mi partido, obviamente, condenara todos aquellos casos en los cuales pues un representante del Partido Popular pues ha cometido algún tipo de delito y obviamente pues lo pagará y será juzgado y obviamente deberá ser expulsado del partido. Yo no solo condeno, sino que también me avergüenzo, porque obviamente si hace daño la corrupción a los representantes públicos, pues más vergüenza hay que sentir cuando el condenado pues es un representante de tu propio partido. Bueno, ¿cómo cree que está, por cierto, reaccionando su partido con los casos de corrupción? ¿Tiene la sensación de que se está siendo implacable o, por el contrario, que no han sido tan contundentes como lo fue usted o como debería haber sido? Bien, obviamente quizás podemos haber cometido algunos fallos. Lo que pasa es que yo lo que no creo es en la pena del telediario, aquel en el cual simplemente pues cuando una persona pues ahora antes imputada, ahora investigada, pues ya obviamente pues tiene que desaparecer del partido y se hace pues obviamente un juicio paralelo. Yo lo que creo es en el código ético actual que tiene el Partido Popular, en el cual si se abre pues un juicio oral o hay unas medidas cautelares, pues obviamente es apartado del partido. Lo que no puede ocurrir es, como ha ocurrido, y casos que yo conozco aquí en Baleares, pues de compañeros que han sido imputados y después han sido sus casos archivados tras 7 y 8 años que habían transcurrido, y obviamente el daño personal, tanto personal como profesional, que se produce, pues obviamente después es imparable y eso no se debe producir. Por tanto, obviamente defender ese código ético que tenemos aquí en Baleares, de que obviamente pues se le aparta del partido en el momento en el que se abra juicio oral. Pues señor Sánchez, concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Palma de Mallorca, muchísimas gracias por haber atendido a las cámaras del Gat al Agua y le emplazamos, le invitamos a que cuando venga usted por Madrid se pase por el Plató del Gato, porque desde luego hablar con gente que habla y que condena con tanta vehemencia los casos de corrupción, sea de quien sea, da gusto desde luego. Así que gracias y buenas noches. Muchísimas gracias a vosotros, un placer. Bueno, Santi, decías así antes cuando escuchábamos lo que le dijo a este edil de Podemos, e incluso, oye, tú que eres de Vox y demás, pero que no se te caen los anillos en aplaudir un discurso que desde luego chapó. Bueno, yo creo que es el discurso que hay que hacer y es exactamente lo que hay que decir a Podemos, y a mí me ha gustado mucho escuchárselo con esa convicción y también escucharle el acto de contrición, que creo que no puede ser de otra manera cuando dice que se avergüenza de la corrupción del Partido Popular. Yo creo que este concejal es un hombre valiente, es un hombre sincero. Ahora, yo quería establecer un matiz, porque creo que es importante decirlo, ¿no? Cuando sale alguien del Partido Popular con esa vehemencia contra Podemos y a la vez habla de la corrupción de los que de su propio partido meten la mano en la caja, se olvida otra corrupción, que podrá ser una corruptelilla o una corrupción más grande y que no es necesariamente una corrupción económica. Y es la corrupción de aquellos que se conchaban con el poder mediático para hacer un sándwich al PSOE, hacer que Podemos esté en las televisiones, hacer un experimento que habrían de hacerse con gaseosa, que no solo perjudica al Partido Socialista, sino que perjudica a España. Es decir, todo lo que él ha dicho es cierto, pero también es cierto, por lo que estamos sabiendo, y lo ha publicado El Español recientemente, que el Partido Popular participó del impulso de Podemos. Y no solo a través de A3 Media, sino también a través de Mediaset. Porque en Mediaset hubo llamadas desde la vicepresidencia del gobierno pidiéndoles en aquel momento de las elecciones europeas que metieran a Podemos en las televisiones y luego para que lo sacaran. Y os pido que no me hagáis más preguntas, pero nosotros esto lo sabemos porque hemos pedido estar en esas televisiones, hemos tenido conversaciones de alto nivel y se nos ha llegado a decir esto literalmente. ¿Por altos directivos de Mediaset? Está aprobado eso. Sí. Es que a mí cuando me dicen, te pido que no me hagas más preguntas, el cuerpo me pide hacer más preguntas. Lo entiendo porque el presidente de Vox. Lo entiendo porque eres periodista, pero yo creo que después de lo que he dicho yo no iré ni a A3 Media, no estoy yendo, es verdad, pero creo que las posibilidades que tengo de ir a A3 Media y a Mediaset son prácticamente nulas. Las posibilidades que tengo es de que hay otra corrupción a la mínima de cambio. Vamos a ver, ¿se entiende de alguna manera que diputados del PP, honrados, que son la gran mayoría, como el resto de partidos decentes como este señor, que puede ser el señor Sánchez, se avergüencen de los casos de corrupción, que los hay, de la gente del PP que ha metido en la mano, que los hay, y sobre todo que estallen como estalló este señor ante las acusaciones de organización criminal, organización delictiva que les están haciendo los populares por parte de Podemos? Claro, es como le dijo la sartén al cazo y de repente este concejal estalla y salta. Es incluso justificable, ¿no?, esta reacción. Vamos a ver, lo que dice este concejal, o lo que pone en evidencia, es que hay dos varas de medir, yo creo, para determinados políticos, y eso es clarísimo, Un señor como Pablo Iglesias, con las cosas que ha dicho,
no podría estar jamás en un cargo público, por ejemplo, del Partido Popular o del Partido Socialista o incluso de Ciudadanos. O sea, hay una doble vara de medir que es absolutamente clara, creo yo. Pero se olvida además de otra corrupción de Podemos, que es la corrupción, por ejemplo, de apoyar, iba a decir de haber apoyado, no, de apoyar hoy día una dictadura como la de Venezuela. Claro. Haber ido a Venezuela, asesorar un régimen como el de Chávez y hoy día seguir apoyándolo, apoyar a dictaduras, celebrar aniversarios de la Revolución Rusa, organizar homenajes a Hugo Chávez en España. En fin, eso para mí también es corrupción, no es meter la mano en la caja, como decía este concejal, pero también es corrupción. Es decir, Podemos para mí es un partido muy peligroso. Si el PP estuvo detrás de la creación, o por lo menos del auge de Podemos, pues es absolutamente condenable, pero también es verdad que uno crea el monstruo y otro lo alimenta, ¿eh? Y en alimentarlo el PSOE se ha hartado de echarle de comer. No, entre otras cosas, pactando con ellos en ayuntamientos, dándoles poder, que les ha dado pues muchísima notoriedad y muchísimas posibilidades electorales. Yo antes, ha visto. A ver, Miguel y Alejandro y Balbás, por este orden. Todo tiene muchas aristas. Perdón. Venga. Mira, yo antes reconozco que me he cabreado y quizás he subido un poco el tono y me habré podido ceder. Está bien, Miguel, la imagen que de persona apacible y tal, es normal que te indignes, eres un ciudadano normal, solo faltaba. Pues suelo hacerlo poco, porque yo, si algo recomiendo, es que la gente no se fíe de los políticos que excitan con sus discursos la visceralidad, los instintos primarios, o de aquellos que, en definitiva, provocan en la gente más sentimientos que pensamientos. Y digo eso porque, en realidad, los discursos típicos que han utilizado los partidos extremos en España, desde el punto de vista de lo que es Podemos, que sería el arquetipo, ¿no? Pues es eso, es decir, se aprovechan del malestar de mucha gente, un malestar perfectamente justificable porque el sistema no ha sabido entender lo que se iba a producir y entonces pues esta gente oportunista ha salido ahí. O es, por ejemplo, lo que ocurre en Cataluña, que con lo que se ha hecho en el proceso de independencia, lo que se intenta conseguir de la gente es que sientan con las tripas, con el corazón, que triunfe la testosterona por encima de la neurona. Eso es algo tan habitual, tan sencillamente burdo desde el punto de vista de lo que es la talla que tiene que tener un político que sea un estadista, que a mí me indigna. Y lo que se pone de manifiesto, y respondiendo a tu pregunta, con la intervención de este buen señor, de este buen concejal del PP, él lo dice, hay por cada persona que pueda haber cometido un delito, que es lo que más se significa en los medios de comunicación, hay miles y miles y miles de concejales, miles y miles de representantes de ese partido, del Partido Socialista, de otros partidos que juegan con verdadera buena fe el juego político. Entonces, es verdad, tiene mucho más relumbrón la metedura de pata o metedura de mano que el acierto habitual y cotidiano. Yo creo que en nuestro país, si no somos capaces de reconducir todo esto, si nuestra clase política sigue dando una imagen de tanta mediocridad, de tanta falta de perspectiva, si se siguen creando monstruos o se siguen alimentando aventurerismos que luego derivan en lo que derivan, pues al final los que corremos graves riesgos somos todo el conjunto de ciudadanos. Y a mí, cada vez que oigo los vacuos discursos de mucha gente, es que me llevan los demonios y prefiero confiar más en los ángeles, así que voy a tratar de refrenarme ya aquí. Bien. Requeijo, venga. Sí, bueno, vamos a ver, hay una cosa que sí que es importante bajo mi punto de vista destacar, es decir, cuando tu puerta de acceso a la política ha sido dar lecciones a todo el mundo, es verdad que luego cuando a ti te pillan, pues la exigencia debería ser, no igual, mayor. Igual esto es un poco injusto, pero insisto, cuando tú has entrado por la puerta de él, nosotros somos puros y vosotros sois todos primero era casta, luego era trama y en definitiva todos sois unos, como dijo Pablo Iglesias en el pleno, en el hemiciclo, fue unos potenciales delincuentes, creo que llegó a decir, ¿no? Bueno, pues cuando a ti te pillan en una de estas,
insisto, la respuesta y la exigencia tiene que ser mayor. No conozco todos los casos que se han tratado aquí o los que dijo el concejal y por eso me parece un poco injusto por mi parte meterlos a todos en el mismo saco. Pero sí que hay uno que me preocupa especialmente, que fue el de Bódalo, ¿no? Con el caso de Bódalo hay sentencias judiciales, hay un proceso judicial en un país democrático, garantista, que ha llevado a un señor a prisión. Entonces sí que me preocupa que un partido que aspira a gobernar este país con demasiada frecuencia tienda a deslegitimar las resoluciones judiciales, porque al fin y al cabo forman parte del andamiaje de este Estado, ¿no? Y de este Estado de Derecho. Entonces me preocupa que cuando insisto, las resoluciones no son favorables a ellos, pues automáticamente lo que se hace es poner en cuestión, yo creo que cruzar una línea roja que no se debería cruzar. A partir de ahí, bueno, pues ha habido casos... Ellos no creen en el Estado de Derecho, claro. Alejandro. Bueno, pues, a mí eso no Miguel, dicen creer, pero ellos creen en su Estado de Derecho. Exacto. Ellos lo utilizan pues como... A ver, los etarras han utilizado el Estado de Derecho en beneficio propio, mientras mataban, mientras asesinaban, mientras ponían patas arriba a toda una sociedad, dividiéndola y demás. Eso es así, y esta gente juega a eso. Pero si solo hace falta ver lo que está pasando en Venezuela. Hombre, ¿cómo es posible que aquí haya jóvenes españoles de verdad? ¿Qué hemos hecho mal para que esta gente no sepa entender que personajes políticos, personajillos, que son capaces de defender a botarates, orangutanes con forma humana, como los hay allí en Venezuela, que están verdaderamente apaleando la sociedad venezolana? ¿Cómo es posible que, habiéndose probado, demostrado que esta gente ha recibido financiación de Venezuela, que ha recibido Irán. De Irán? ¿Cómo es posible? Cuidado, Miguel, que te indignas. Cuidado, claro, que te vienes arriba y que te indignas. A ver, Balbás. Nosotros, yo no, por supuesto, les hemos dado visibilidad, que es lo que ellos buscaban. Es decir, que forma parte esto de una conspiración política, está clarísimo. Es decir, la creación de Podemos es un aventurismo de aprendices de brujo que han jugado con los intereses de la política española y que tendrá consecuencias. Han jugado entre tinieblas con los medios de comunicación en lo que se llama la Operación Sandwich, que está clarísimo. Es una conspiración política que han hecho cambiar el eje político derecha de izquierda tradicional con sus nacionalistas, sus centros, sus cositas que había, y crear el eje sistema-antisistema. Cuando juegas con fuego y en un país como España, que tiene los líos que tiene, secesionistas y esas cosas que son Francia, sería imposible, lo del secesionismo sería impensable 5 minutos, ni 5 minutos, pero en España lo hay. Entonces has creado el antisistema, que por supuesto que no cree en el Estado de Derecho, vamos, por supuesto. Pero Balbás, no se ha creado de la nada, había un germen ahí, se ha clarísimo. creado porque había gérmenes, eso es evidente, pero el germen, entre otros, lo puso Zapatero también, ¿eh? No. Sí. El que empieza a destruir el país se llama José Luis de Zapatero, eso está clarísimo. No solo el PSOE, sino el país, que es mucho peor, porque dejó 4 años seguidos de déficits próximos a 10%, y eso rompe cualquier sistema. Ahí rompió la columna vertebral de este país, que pasó de una deuda del 30% que se lo dejamos a más del 75%, destrozando además la convivencia con crear clamores de extrema izquierda y esas cosas que no estaban en la visibilidad. Es verdad que después de eso la creación de Podemos es una operación política hecha con la fuerza del Estado, con los medios del Estado, que son concesiones del Estado, por muy privadas que sean, se basa en una conspiración política que, al crear los antisistemas, esos virus van a estar aquí, amigo, y vamos a sufrir mucho por esos virus, Yo creo que hay una operación para poner un caldo de cultivo perfecto, que son los medios de comunicación, para que crezca Podemos, pero el germen de la infección, desde luego no lo inventa nadie. Y está grabado. O si lo inventa alguien, vamos a inventar pero verdad, y hay otro luego que alimenta. Ya sabíamos que era así. De las redes sociales. Venga, nos pide paso nuestra compañera Cristina Ramos, a ver si, como dice Balbás, sabían que era así o no era así. Cristina, cuéntanos.
Pues de este último tema leo algunos de los comentarios porque sin duda nos han llegado muchos. Nos dicen: la corrupción del Partido Popular se alimenta Podemos se alimenta de ella y si no, no existirían. Si el PP tiene algo que ver con la presencia de Podemos, sería su deshonra más absoluta. La corrupción, dice otro, no depende de los partidos, depende de las personas. El problema no es la corrupción, sino la falta de condena. De los otros temas también nos han llegado muchos comentarios, algunos de ellos en formas de notas de voz, que ya vamos a escucharlos. El primero de ellos se refiere a la encuesta del CIS. Voy a mandar un mensaje de voz referente a lo que están hablando del barómetro del CIS, que parece mentira que con todo lo que está pasando Rajoy no se entere de nada, porque parece que sea medio simple, no se entera de nada, mira para otro lado, con la corrupción que hay tan grande, los jornales tan baratos, tan bajos que hay, la explotación que hay, y no ve nada. Este señor se ve que es ciego y sordo, las dos cosas a la vez. Bueno, ya perdí yo. Ahí queda este comentario. También nos han llegado uno que quiero que preste muy especialmente la atención, Santiago Abascal, porque hay una espectadora que desea que le conteste esa pregunta. A ver. Esto va para don Santiago Abascal. Las últimas dos legislaturas le he votado a él y a su partido. Por cuestiones que no vienen al caso, hablo con muchísima gente. Nadie está conforme con el PP y con los demás partidos, por supuesto, muchísimo menos. Entonces, yo me pregunto una cosa. ¿Por qué la gente que no está a gusto con los políticos que tenemos no le votan a ustedes? ¿No contactan con la gente? No sé. Desearía que me contestara esto. Santiago. Bueno, yo brevemente, por favor, que hay algún otro mensaje. Fácil, porque es lo que tengo que contestar todos los días en la calle. Muchísima gente que me para y me dice lo mismo que esta señora, pero sin habernos votado, que comparten nuestro programa, confiesan compartirlo, pero no votarnos, porque piensan que no vamos a salir. Al final, las encuestas provocan eso. Al final, la presencia en las grandes televisiones de A3 Media, de Mediaset, provocan eso. Cuando no se ve a Vox, aunque haya gente que pueda conocerlo y estar de acuerdo con su programa, es muy difícil que se le vote. Y yo creo que ese es exactamente nuestro problema. Más, Cristina. Cerramos esta ronda, si les parece, ya con un último comentario, esta vez sobre las primarias en el Partido Socialista. El Partido Socialista, de que si llega a ganar Pedro Sánchez, prácticamente se va a quedar en mínimos y no va a pasar mucho tiempo. Pero el problema ya no es ese, el problema es que el Partido Popular lleva exactamente e idénticamente el mismo camino de dividirse y quedarse en mínimo que el Partido Socialista. Bueno, ha quedado claro. Cristina, gracias, buenas noches. ¿Cristina? Buenas noches, gracias. Ahora sí, vale, que no te habíamos oído. Bueno, ¿Puedo decir yo una cosa muy breve? Sí, ahora en cuanto te despidamos. Alejandro Requeijo, que gracias por haber estado esta noche en el Gatalagua. Santiago Abascal, José Luis Balbás. Buenas noches, muchas gracias. ¿Tu turno, Miguel Durán? Yo no dudo en absoluto de lo que Santiago ha dicho respecto de la participación del PP en el tema del del aupar a Podemos. Sí. No lo puedo dudar, pero como no está demostrado, digamos, con pruebas palpables, si algún día, si algún día, para mí, en mi opinión, si algún día se prueba de forma fehaciente que el Partido Popular ha hecho eso, será muchísimo más grave que todos los casos de corrupción juntos que se le puedan imputar. Bueno, pues estaremos atentos, desde luego. Benjamín López. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. Nosotros nos despedimos, ya lo ven. Les dejamos ahora con el análisis de la actualidad. En el editorial con Julio Ariza, esta tarde ha sido con Xavi Orcajo. No se lo pierdan porque, desde luego, hablando de una cosa que no nos ha dado tiempo a abordar en esta Gatalagua, y es todo el escandalazo de la Fiscalía Anticorrupción, que desde luego tiene mucha tela. Gracias por su confianza. Volvemos mañana. Adiós.